Hola, hola, buenas noches. Debate 16, ya he perdido la cuenta de la cantidad de programas que llevamos y la verdad es que mola. Cuando llegas a este punto mola porque es como, joder, ya te has consagrado, ¿sabes? Ya, bueno, ya lo llevas haciendo tanto tiempo que te salen casi como churros, está igual mal decirlo, pero es como que muy cómodo, ¿no? Entonces llegas el momento, tal, no sé qué, te lo preparas y sale muy fácil, ¿no? Y bueno, pues nada, que a todos, a toda la audiencia, muchas gracias por seguir ahí, gracias por el apoyo que nos estáis dando, acordaros, suscribiros, darle like, compartir y todas estas cosas. Como sabéis por el título, hoy vamos a hablar de la polémica Ley Cela y bueno, la polémica sobre la aprobación de los presupuestos, que parece que ya se ha cerrado y que Pedro Sánchez ya se ha decantado. Se ha decantado por el lado independentista, por el bloque con los que se formó el gobierno, en vez de tirar por esa mano tendida que le ofreció Inés Arrimadas, con esas prebendas que le ofreció, que parece que a Sánchez no le han gustado. Tampoco sé si hubiesen dado los números con Ciudadanos, no lo tengo nada claro. Esto es algo que también se podría llegar a hablar. ¿Con quién está hoy con nosotros? Ignacio Marín. Ignacio, ¿qué tal estás? Politólogo, periodista, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge. Pues bien, aquí reponiendo un poco de esta semana tan densa en lo informativo, ¿verdad? Joder, ha sido una semana muy, muy dura, ¿eh? Muy dura. Yo, Desde luego. es el cuarto programa que hago esta semana, o sea, imagínate, o sea, muy dura, muy dura, muy dura. Con nosotros también Álvaro Romero. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, igual aquí pasando la semana divertida. Pero ya es Silenciosa. viernes, ya podemos bailar, ¿no? Ah, no, que No, seguimos confinados. No, no se Verdad, perdón. puede. estáis confinados vosotros más que nosotros ahora, ¿eh? Sí, 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 nosotros hasta las 10 de la noche, nos quedan 2 horitas todavía. Con nosotros también Nuria Iglesias. Nuria, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez con vosotros. Ya te vas poco a poco te vas haciendo con el sitio, ¿eh? Poquito a poco. Poquito a poco. Esto es como un Ansu Fati, ¿no? Al final vas a acabar consiguiendo la titularidad. Oye, ojo. Hombre, pues si soy como Ansu Fati ya firmo, ¿eh? Ah, bueno, sí. Porque yo soy culé. Sobre todo por el salario, ¿no? Sobre todo por el No, salario. sí, no. El salario aquí me parece a mí que no. Por eso digo que estaría bien el Por Ansu Fati. eso, por eso. Y con nosotros también el maestro Carlos Sánchez, maestro. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo vais, señores y señoras? Bueno, pues nada, una semana muy interesante, la verdad. Han pasado cosas, he visto cosas que no creeríais esta semana. He visto a Esquerra Republicana de Cataluña pedir la armonización fiscal y a Ciudadanos y al Partido Popular oponerse a ella, ¿no? Los guardianes de las esencias españolistas pidiendo autonomía fiscal para su comunidad estrella. Es una maravilla, esto es maravilloso. Ha sido una semana muy rara porque se han roto todos los esquemas. O sea, Total. no sé, PNV pactando con Bildu unos presupuestos en los que yo jamás hubiese dicho que PNV firmaría unos presupuestos como los que salen. O sea, jamás lo hubiera dicho. Y oye, pues los ha aprobado, ¿no? Y sin embargo, pues mira, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí, o sea, a mí se me queda un poco de izquierdas estos presupuestos. Ahora lo hablamos intensamente, pero se me quedan un poco de izquierdas. Y bueno, después la semana ha sido muy rara. Muchas noticias, lo que está pasando en Argentina, más allá del caso Maradona, sino lo que se está montando ahora mismo en Argentina, que parece que está a punto de estar una guerra civil, es increíble. Con un montón de detenidos, a un tío que se lo han cargado por hacerse una foto. O sea, no sé, yo estoy alucinando. ¿Se lo han cepillado ya? ¿Se lo han cepillado ya? Tres se hicieron la foto. Pues por lo visto. Uno ha ido para adelante y los otros dos siguen vivos. Y los otros dos siguen vivos. Hijos de puta. Eso está muy feo. Hacerse una foto con un cadáver, sea el que sea, está muy feo, tío. Está muy feo. Y se juega unos sentimientos. Está feo, pero fíjate cómo es la historia, que Maradona bueno, estamos hablando de Maradona cuando no tenía que ver, pero bueno, yo qué sé. No, estamos hablando de la mala ética de hacerse una foto con un cadáver. Sí, pero el propio Maradona en su testamento dijo que quería ser embalsamado y expuesto. Como Lenin. Es que es muy fuerte. O sea, pero eso es una decisión de la familia y no del empleado de la funeraria.
Bueno, pues es una decisión del muerto en realidad. Es una decisión del muerto en realidad. ¿Sabes? Pero ya es la familia la que tiene que... Sí, sí. Bueno, el caso... Yo me acuerdo, si me perdonas, que viene al caso, no sé si os recordáis, no lo podéis recordar, pero sí ya lo habéis visto por la historia, unas fotos que sacaron de Franco totalmente entubado, tal, que eran desastrosas. Si hubieran hecho con el que filtró aquellas fotos, que todos sabemos quién es, lo mismo que van a hacer con estos tres, justicia divina, tío. Justicia divina. No puedes decir eso, Álvaro. ¿Cómo lo voy a poder es una auténtica salvajada, Álvaro, tío. Solo hay una cosa peor que un cadáver, Álvaro, que son 2 cadáveres. ¿Entiendes? Es que no, pero es que eso no se hace, tío. Eso no se hace. Vale, no se hace, pues yo qué sé, pues aprésalo, júzgalo, Claro. Ponle una multa, pero no te puedes llevar a un tío por delante por hacerse una foto con un muerto, es que no, que no, tío, que no. O por hacer una foto a un vivo entubado, que no. Que será ético y hay que multarlo y hay que compensar a la familia y todo lo que quieras, pero hombre... Disciplina, tío, Vale. disciplina. Bueno, Ignacio, ¿tú qué opinas de estos presupuestos? Pues bueno, hace falta poquito para mejorar los anteriores, ¿no? Los presupuestos del Partido Popular. Pero no te he dicho que me los compares con los del Partido Popular. Te digo qué opinas de estos. Hombre, pues un paso hacia adelante sí que es. Creo que se ha conseguido un buen pacto para llevarlos adelante. Se han caído muchas máscaras. Hemos conocido realmente bien a los partidos que decían apoyar o que decían no apoyar. Hemos visto lo de Ciudadanos ahora, que hemos visto que realmente lleva el ADN de Albert Rivera totalmente arrimadas y bueno, sí que obviamente son los más sociales porque eran poco sociales tradicionalmente en los presupuestos, pero hace falta todavía mucho por hacer, ¿no? Creo que el tema del acuerdo de los alquileres y del ingreso mínimo vital es importante para avanzar y todavía queda mucho por pedir, ¿no? Y por reclamar. Realmente un ejemplo es que los presupuestos avanzan en gasto social, pero siguen arrastrando una dependencia de la industria militar en el capítulo de inversiones muy importante. Hombre, esa industria obviamente hay que dinamizarla, ¿no? Pero sigue siendo dinamitarla, ¿no? Has dicho dinamitarla. Dinamizarla, pero bueno, en este caso sería un sinónimo. Vale. No, es que era para dejarlo claro. Has dicho dinamizarla con Z, no dinamitarla con T, ¿no? No, pero bueno, van en la misma línea porque realmente así se podría dar salida a esas inversiones, ¿no? Yo creo que el futuro, pues... ¿Hay un ruido por ahí de alguien que está rascando algo? Pues, no, yo no. Vale, manos arriba. No eres tú con el boli esta vez, Carlos. Te perdonamos. No, esta vez no. Estoy siendo bueno. Nada, simplemente que toda inversión en gasto social, inversión en personas y en desarrollo de las personas siempre va a ser mejor que cualquier otra partida. Así que es mejor, que estamos un paso adelante, pero faltan muchísimos que dar. Álvaro, ¿qué opinas tú de estos presupuestos? Como dije la otra vez, que son totalmente indignos, independientemente de dónde sean las partidas presupuestarias, que evidentemente, como bien ha dicho Ignacio, mejorar unos presupuestos de un gobierno liberal como el Partido Popular lo hace mi nieta de 8 años. O sea, tampoco hay que explotar de júbilo, ¿no? Porque se mejoren socialmente unos presupuestos de un gobierno liberal. Entonces, a partir de ahí, como hubiera dicho Carlos en su presentación o en su saluda, es verdad que queda la cosa rara, ¿no? De que Rufián apellido, señor Rufián, pida que se centralice, ¿no? Se centralice la fiscalidad y sea el Partido Popular, como bien dice, el que diga que no. Bueno, es verdad que dicho así, en frío, que eres muy listo, Carlos, y siempre haces trampas al solitario, como dices tú a mí, queda muy bonito. Queda muy bonito. Pero, coño, Rufián podía haber pedido centralizar la fiscalidad cuando pidió las transferencias de la fiscalidad. Y después de 30 años ha demostrado que Cataluña ha sido un fracaso fiscal. Los catalanes están
o estáis, Jorge, oprimidos con los impuestos y ahora queréis que toda España sea como Cataluña, no que toda España sea como Madrid, que es muy mejorable, pero yo puedo decir, por ejemplo, y ya termino, que hace 40 años, 45 años, te lo prometo, porque era así, Cataluña era la envidia de España, en autopistas, en metro, en transporte público, y yo ahora viajo bastante a Barcelona por razones laborales y... Pues no has venido a verme todavía, ¿eh? O sea... Pues cada vez que voy no me dice vente a tomar nada. O sea, yo ya te he dicho... Hombre, si no sé cuándo vienes, ¿qué me estás contando? Tú dime, oye, voy para allá, yo voy a Sanz y me tomo el café contigo. Vale, la siguiente va. Y ahora te digo que no es ninguna envidia ni el transporte público, ni la limpieza de la ciudad. No, respecto a Madrid, te digo que no. Tenéis un metro horroroso que hace 40 años era la envidia de Madrid. Y entonces todo esto se ha hecho con unos impuestos que no vienen de Ayuso ni vienen del anterior, vienen desde el 2008 más o menos, tal y cual. ¿Que son mejorables cómo se hace la fiscalidad en Madrid? Por supuesto. Pero que quién es mejor y quién está mejor y quién está peor, pues hombre, lo demuestran que 143 empresas solo esta semana se han cambiado de Cataluña a Madrid. Entonces, ahora los que piden que cualquier ciudadano del mundo pueda irse a donde le dé la gana, a acogerse a los beneficios sociales, fiscales y laborales de cualquier país del mundo, no puede, ahora quieren limitar esa libertad entre territorios. Me parece muy demócrata, muy bonito y muy bien. Pero vamos, que esto la culpa no la tiene el señor Rufián, que el Rufián va a lo que va, a arruinar a España y va por buen camino. La culpa la tiene el que se lo permite, que es Pedro Sánchez, que luego entraré con él, porque si no me voy a enrollar mucho. Nuria. Bueno, a ver, lo que está claro es que no se puede subir mucho más los impuestos a la gente. O sea, yo vivo en Cataluña no. No, es que, porque aquí lo que necesitamos, y al menos es lo que pensamos en mi partido, aquí lo que se necesita es ayuda a los autónomos. Cataluña hay una cantidad de autónomos brutal, o sea, el tejido de autónomos siempre ha sido muy grande aquí. Y lo que hay que hacer, por ejemplo, es hacer ayudas directas a los autónomos, porque es que si no se van, están empezando a cerrar empresas. Mira, yo ahora vengo mismo de un sitio y me acaban de decir que cierran dentro de 2 meses. Una persona que lleva 40 años en el negocio trabajando, no 1, ni 2, ni 3. O sea, que para principios de año cierra. O sea, hay que dar ayudas directas a los autónomos, eso es lo primero. Hay que, en tema social, por ejemplo, hay que subir el IRPF que se da para temas sociales, que es el 0,7%, pues, por ejemplo, subirlo al 1%. Porque la situación es que, lo decía el otro día cuando hablábamos de ese tema, es que la situación es excepcional y las soluciones tienen que ser excepcionales. Y hay que hacer una creación de un fondo COVID municipal para que se reparta desde el municipio, desde la cercanía, que cada municipio sabe dónde tiene los problemas y dónde tiene sus necesidades. Entonces, vamos, es que nosotros nos preocupamos muchísimo más de la persona, de los sectores concretos, la cultura. La cultura hay que reactivarla, hay que darles también fondos directos. O sea, es que la cultura se va... bueno, no sé, ya se me ocurrirán más cosas, pero o sea, hay muchos temas y yo creo que tienen que haber temas sectoriales concretos en estos presupuestos, aparte de lo que son unos presupuestos generalmente. A más tiene que haber temas sectoriales, porque hay sectores muy, pero que muy perjudicados. Entonces, todos tienen que tener un beneficio, o sea, todos tienen que tener unas ayudas, pero hay sitios concretos en los, como es el autónomo, la cultura, el turismo, ya no te digo el ocio nocturno, que ni abren ni abrirán, o sea, pero, y todo eso son empresas y todo eso son empleados. El tema de los ERTEs. O sea, también hay que tocarlo, no sé, bueno, y luego vamos hablando, ¿eh? Sí, Carlos. Han sido muchos temas, pero... Bueno, yo no abrir todavía el tema de la armonización fiscal, que me parece un poco, un tema un poco diferente. Sí que me gustaría, 2 cosas. A mí los presupuestos
me gustan, en el sentido de bueno, que hay partidas que considero importantes que se ven incrementadas. Por ejemplo, educación pasa de 2.300 millones a 4.600 millones. O sea, es un incremento muy importante, es mi sector y yo personalmente pues valoro muy bien este cambio. La cuestión es saber cómo se gestiona, en qué se gasta, etcétera, pero de momento así, en presupuestos, así puesto sobre el papel, queda muy bien. Me llama la atención el incremento de 1.000 millones de presupuesto. Hay que matizar una cosa. 1.000 millones en defensa de presupuesto, pero luego hay partidas extrapresupuestarias generalmente a defensa que se suelen llevar casi el doble de lo presupuestado o más del doble de lo presupuestado. Me llama mucho la atención este incremento en defensa en un momento como este, no lo llevo a entender muy bien. Hay que tener en cuenta que básicamente todas las partidas han subido entre un 20 y un 30%, pero claro, hay que ver cómo se va a pagar esto. Nos vamos a ir a un 120% del PIB de deuda pública. Esto es una barbaridad. Entonces, bueno, veamos cómo se puede aguantar esto en los años sucesivos, cómo se puede sostener esta deuda, que me parece que es muy importante y que no se está hablando suficientemente. Y bueno, luego el papel de Ciudadanos, que también me gustaría poner el foco sobre el papel de Ciudadanos, que es muy curioso porque básicamente establece un veto ad hominem, ¿no? Es como no vetan directamente los presupuestos, sino el hecho de sus participantes, ¿no? Con Bildu no, con Esquerra Republicana no, y da igual que se hayan incluido dentro de la negociación concesiones tales como la tarjeta sanitaria única, que como bien decía Edmundo Val, es una pretensión ancestral, llegó a decir, de Ciudadanos, siendo una de sus requisitos, siendo uno de sus requisitos, no se entiende muy bien que de repente se descuelguen. Yo creo que aquí Inés Arrimadas ha perdido una oportunidad única de mostrar que es un partido útil, que es un partido que está por la construcción de país y de separarse un poco de la línea radical de Rivera que le hace indistinguible de Vox directamente. Entonces, bueno, no se entiende muy bien. Ha perdido una buena oportunidad. Pero bueno, en general a mí sí me gustan los presupuestos. Quiero poner también en valor el papel de Bildu y de Esquerra Republicana participando activamente en estos presupuestos y siendo una parte muy importante en el contenido ideológico, el sustrato ideológico de estos presupuestos. Estoy satisfecho. De todas maneras, yo creo que Arrimadas... yo creo que la estrategia de Ciudadanos será clara. O sea, es decir, te doy mis votos para que no puedas decir que has pactado con Bildu y con Esquerra porque no tenías suficientes en el otro lado, yo te los doy para que me demuestres con quién estás y ya está. Y en el fondo ella ha conseguido... Pero es tramposo, porque si tu veto, sí, vetas a todo el mundo... No te digo lo contrario, pero... Es que simplemente no suman, se quedaban con Podemos y Ciudadanos, se quedaban en menos de 166 escaños, seguirían faltando 10. ¿De dónde los iba a sacar? Porque todo el resto de los posibles socios eran indeseables para Ciudadanos, ni Carlos, PNV, ni Bildu, ni nadie. Carlos, tienes que pensar una cosa. Tenemos unas elecciones catalanas aquí al lado. Yo las tengo presentes cada día, porque yo soy catalana y me vienen ya. ¿Vale? Entonces, ella va a sacar rédito a eso, su partido va a sacar rédito a eso para las elecciones catalanas y es una estrategia más. O sea. Pero es un error. O sea, ¿qué va a distinguir a Ciudadanos de Vox o de PP? O sea, con Cayetana Álvarez de Toledo como candidata pues en Cataluña. Estoy de acuerdo contigo, si yo no voy a defender a Ciudadanos, yo estoy de acuerdo contigo. No, o sea, pero que además lo dijo, que lo hacía por eso. O sea, ahora, que le funcione, eso es otra historia. O sea, pero sí, ella lo hizo por eso. ¿Cuánta clave en estos presupuestos hay? ¿Cuánta clave elecciones catalanas? Porque en realidad las elecciones catalanas todavía queda un trecho, son en febrero, o sea, no estamos ni en pre-campaña, o sea, es que todavía están lejos las elecciones catalanas. Sí, hombre, se puede, aquí todo lo que se hace en clave de elecciones catalanas, eso está clarísimo, porque pasan 3 meses, pasan volando, o sea, y bueno, ya veremos si son el 14 de febrero. Sí, pero la cuestión es, ¿cuándo dejó de estar Cataluña en elecciones? O sea, ¿que cuándo ha dejado Cataluña de estar en elecciones? Nunca, porque cuando no son las catalanas son las otras. Porque entre las generales españolas que han habido varias seguidas y las catalanas, que ya ni te cuento, nos pasamos la vida yendo
No, pero la atmósfera permanente es como de... Y cuando descansáis Siempre. os inventáis un referéndum, es que parece que os mola la marcha, macho. Claro, cuando tenéis 2 meses de descanso os inventáis un referéndum, tío. A los catalanes nos encanta la democracia. Ya lo veo, pero coño, no os quejéis. A ver, yo una cosa sí puedo. Dice Carlos, el bien del país. Y tú, sinceramente, Carlos, ¿piensas que a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña le importa España una mierda? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que han demostrado mayor lealtad institucional que los partidos de la derecha, desde luego. Arnaldo Otegi mira por el bien de España. Sí. No, pero mira pero es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes unos planteamientos ideológicos, como los que pueda tener Arnaldo Otegi, que los conozco de primera mano, una cosa, se puede ser independentista, pero también se puede apoyar a la clase obrera. Y, hombre, la clase obrera básicamente es el tejido social español. El 85-90% del tejido social español es clase obrera. Por tanto, si defiendes los intereses de la clase obrera, estás defendiendo los intereses del país. Entonces, yo creo que Bildu se ha comportado... ¿Y los intereses de un ganadero de Jaén? Que él pues te lo acabo de explicar. Son exactamente los mismos intereses. A la hora de elaborar unos presupuestos y a la hora de establecer unas partidas u otras y destinarlas a unos lugares u otros, pues mira, a la hora de negociar... La mayor partida ha sido a los sistemas de financiación de entes territoriales. Eso es lo que le preocupa a Arnaldo Otegi y a Rufián, el bien de España. Hombre, porque pero a ver, lo que ha dicho Nuria, no hay ni una partida especializada en mejorar todo lo que está viniendo con la COVID. Y no me podéis decir que a Esquerra Republicana de Cataluña ni a Bildu les importa lo que le pase en España. Les importa ni a los obreros, Carlos, porque Arnaldo Otegi y su banda han asesinado obreros. O sea que les da lo mismo todo. Y entonces lo que no se puede es estar defendiendo unos presupuestos, por muchas partidas que haya, al sistema de financiación de entes territoriales, al Ministerio de Inclusión y Migrantes, que manda huevos 29.000 millones de euros. Y nada, no se puede defender nada cuando se han ganado unas elecciones diciendo: yo no voy a pactar con Bildu ni con Esquerra Republicana de Cataluña. Nunca. Eso está grabado. Pero pues no de ahí no vale nada. Pero ¿cómo que no vale nada? A ver, Álvaro, dos cosas. Pero en el momento, pero vamos a ver, Jorge. Álvaro, déjame un momento. Una novia que te dice: Jorge, te voy a hacer la cena todas las noches, y luego la primera noche estás en la cocina cocinando. Te ha engañado, coño. Te ha engañado. Pues, pero entonces tú tienes que decidir. Pues te vas. Cocinas. Pero Pedro Sánchez ha decidido quedarse, ¿no? A cocinar, pero habrá engañado a 9 millones de tíos. Bueno, pues los 9 millones de tíos tendrán que decidir si mantienen su apoyo en las próximas elecciones o no. Pero es que a lo mejor no llegamos a las próximas, Jorge. No, que va a implosionar el planeta. Va a implosionar el planeta. A ver, es que como ha dicho Carlos, vamos al 120% del PIB. Mira, el otro día... Eso es arruinar España. El otro día el presidente Zapatero, en una entrevista en televisión, cuando le ponían los cortes de Pedro Sánchez en el Pleistoceno prácticamente, diciendo que no pactaría con Bildu y con Esquerra. No, yo te hablo de las últimas. No, es que espera. Me estás llamando mentiroso, Carlos. Lo has dicho en la última campaña electoral. No te llamo mentiroso, lo que quiero hacer en la última campaña electoral. Yo lo que quiero hacer es contextualizar las cosas. Cuando Pedro Sánchez hace según qué declaraciones en un momento muy concreto, la situación es que las presiones que está recibiendo de muchos poderes fácticos son muy altas. Yo jamás me creí que no iba a pactar con Bildu y con Esquerra Republicana. Y cualquiera que hubiera seguido su campaña, como la he seguido yo bastante de cerca y tal, sabe que la idea original era hacer un pacto y reconstruir un poco lo que el Partido Popular había roto, que es básicamente la cohesión territorial. Entonces, esas eran las premisas de la campaña de Pedro Sánchez. Otra cosa es que luego le presionen en una televisión cuando necesitas el apoyo de determinados sectores del partido y tal, y vayas más o menos haciendo tus componendas y tal. Yo, un determinado nivel de mentira como ese,
lo puedo llegar a entender, sobre todo porque los electores al final somos más inteligentes de lo que parece. Yo cuento con las presiones de los poderes fácticos y por tanto sabía que lo que le preguntaran al respecto de Bildu Esquerra era absolutamente irrelevante, era papel mojado. Porque Carlos, pues lo lógico era. Yo te voy a decir. Y fíjate que Pedro Sánchez momento... aguantó no unas elecciones, sino 2 elecciones sin pactar con Bildu precisamente por estas presiones. Y cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido, que ellos habían perdido, el Partido Socialista había perdido 3 o 4 escaños y Unidas Podemos había perdido todavía más y que la mayoría se hacía todavía más complicada, veía que las tensiones iban a ser cada vez peores a estos poderes fácticos y entonces, por tanto, tomó la decisión muy inteligente, a mi juicio, la tenía que haber tomado antes, en las primeras elecciones y no en las segundas, de formar una coalición progresista en España que favoreciese la cohesión territorial. Y a los hechos me remito. La cuestión en Cataluña está más tranquila, la relación con el gobierno vasco está en la cárcel y justamente ya se están gestionando los indultos. A mí los indultos me parece una solución. A cambio de presupuestos. Fantástico, Carlos, pues tenemos unos presupuestos, llevamos 4 años con los de Montoro. La chapa que me acabas de soltar es para decirme que los demás somos gilipollas. No, es decir, en absoluto. Sí, espera, déjame tú ahora. Sí, es para decirme, mira, tío, yo cuando se sale diciendo voy a hacer blanco, yo sabía que iba a hacer negro, es que los demás sois tontos, yo soy muy listo. Porque es que yo tengo la mala costumbre de que cuando tú me dices una cosa, la creo, porque no tengo por qué dudar de ti. O sea, ¿tú creíste a Pedro Sánchez? Álvaro, te considero una persona inteligente. No, yo no le creí. Pues que nadie le creyó. Ni nadie, Álvaro. Ni nadie. Ni tú ni nadie. Entonces, no, pero bueno, teníamos... Pero Álvaro, ningún votante del PSOE sabía que Pedro Sánchez iba a conseguir sacar mayoría absoluta. En tanto en cuanto iba a tener que pactar, es mejor para el votante del PSOE pactar con Bildu y Esquerra que con el PP. Y esto lo tienes que entender. Claro. Pero si yo eso lo entiendo. Pues ya entonces ¿qué sorpresa tienes? ¿Dónde está el problema? Si yo eso lo entiendo, pero es que ya me lo estáis dejando clarinete, tío. Si yo eso lo entiendo, entonces entiendo que el Partido Socialista, Izquierda Unida, son una banda de tíos que se arrimarían al independentismo catalán, al independentismo vasco y al terrorismo vasco. Bueno, me da igual. Lo quieres llamar terrorismo y lo quieres llamar no sé qué. Entonces estáis reforzando la tesis de los que decimos que está gobernando un frente popular. Y fue el otro día, y no precisamente un facha el que dijo que cada día se parecía esto más al gobierno de la Segunda República de 1931. Y no fue precisamente un facha, pero es que no me acuerdo el rojo que lo dijo, tío. No me acuerdo el rojo que lo dijo. Un tal Felipe González lo dijo. No. Ya sé que Felipe González le consideráis de Vox ahora, tío. No, pero yo también te digo una cosa. Por muy en desacuerdo que esté una parte de la sociedad en el gobierno que haya gobernando, espero que no haya un alzamiento militar y deponga al gobierno democráticamente elegido. Si no te equivoques, Jorge, si el alzamiento militar llegó después. En el 31 lo que pasó es que hubo una república que cuando ganaron las izquierdas, gobernaron las izquierdas, y cuando ganaron las derechas, gobernaron las izquierdas. ¿Vale? Eso es lo que pasó en la república, ¿vale? Nada más. Es decir, como no había rey, al que ganaba las elecciones no era el rey al que le decía tienes que formar gobierno, era el presidente de la República. Y cuando ganaron las derechas, el presidente de la República dijo no, Gil Robles no, le voy a encargar formar gobierno a la tercera fuerza política. Y gobernó la izquierda aun ganando las derechas. Entonces el resto de España pues se cabreó un poco y se liaron a hostias. Y entonces, igual que dijo aquel que cada vez se parece esto más al 31. No tergiversar la historia, tío. Pero, tío, ¿cómo que tergiverso la historia, tío? Pero vamos a ver. Perdona, Nuria, perdona. En el segundo bienio de la República gana Gil Robles. Sí, y el presidente de la República manda a formar gobierno a Lerroux. Sí. Tío, es que eso es historia. Al revés, no gana Gil Robles, gana pero no le daban los números a Gil Robles para gobernar. No. A ver, eso no es así. El que gana las elecciones es Lerroux. Y entonces, como no le daban los números, entonces mete a 3 ministros de la CEDA en el gobierno. Y entonces es ahí cuando estalla la revolución del 34, pero meten a 3 ministros de la CEDA. Lo que pasa es que las concesiones que tuvo que hacer el gobierno Lerroux a los ministros
motivos de la CEDA para poder salir investido fueron tales que empezaron a derogar prácticamente todo. En cualquier caso, yo qué sé, yo tampoco me gustaría seguir en el año 30, del siglo pasado. Volvamos a los... Porque me estáis diciendo una cosa. Volvamos a los presupuestos. La cuestión es que no creo que haya ningún votante del PSOE que le vaya a reprochar esto a Pedro Sánchez. Quien le reprocha esto a Pedro Sánchez son la gente que no ha votado a Pedro Sánchez. Entonces, ¿dónde está el fraude electoral? El fraude electoral, ¿a quién? A los no votantes del Partido Socialista. Es que es directamente un ridículo. Es un argumento que es que no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Bueno, pues en el siguiente debate... Porque aparte es tan sencillo como Pedro Sánchez en las elecciones dijo varias cosas. Dijo que no pactaría con Bildu y Esquerra, pero también dijo que no pactaría con el PP. Es que las dos cosas a la vez no son posibles. No son posibles. Con los números que hay ahora, si no pactas con el PP y no pactas tampoco con la izquierda abertzale y con Esquerra Republicana de Cataluña, es que directamente no hay posibilidad de hacer ningún gobierno. No hay gobierno plausible. Es el PP o Bildu y Esquerra. Pues hombre, por cuestión ideológica, por línea ideológica, lo lógico es que gobiernen con Bildu y Esquerra. Quien se sienta engañado, pues que se lo haga mirar, porque es que no hay otra opción. Esta es la opción. O queremos vivir en elecciones permanentemente. Esto no tiene ningún sentido. Así las cosas, entonces nos planteamos en esta situación. Entonces hay que negociar unos presupuestos. ¿Con quién se negocian los presupuestos? Con Bildu, PNV, Esquerra Republicana. ¿Los presupuestos qué tal? ¿Qué os parecen? A mí me parece bastante bien. Vamos a ver si nos centramos un poco en el debate, porque es que al final estamos permanentemente hablando de la ETA. La cuestión es los presupuestos, las partidas. Yo tengo aquí todas las partidas apuntadas. Vamos a hacer un esfuerzo por comentarlas. ¿Qué os parece el hecho de que haya 8.000 millones más para el desempleo, por ejemplo? O no sé, el hecho de que industria haya crecido un 100% en su partida presupuestaria. Cosas de estas, no sé. Se me ocurre, ¿eh? Vale, a mí se me ocurre que como me dejáis por mentiroso, tío, y claro, que está muy bonito, muy bonito. Nadie te deja por mentiroso, Álvaro. Claro, tío, sí, hombre, si decís que tergiverso la historia y que los resultados no fueron esos, y sale Carlos diciendo que ganó Lerroux, pues tío, no, es que no es verdad eso. Ahí Carlos se ha equivocado. Ganó. No, pero es que, claro, como ya vais además a hacer decretos leyes de quién ganó en el 33. No, que nadie ha dicho nada. La CEDA, no, lo ha dicho Carlos. La CEDA ganó las elecciones, pero a Gil Robles no le daban los números para. Pero a Gil Robles no le daban los números para gobernar. Pero le daban a. Pues es lo mismo que pasó. Lo mismo que pasó con Rajoy. Pero eso lo tiene que decidir el rey o el presidente de la República. Pero si Gil Robles no pudo o sea, Gil Robles no tenía los números para gobernar. Pero la democracia no dice que al que gana tú le das la opción de negociar con el resto y si no llegas pasas al segundo. Bueno, pues se saltaron ese paso porque Lerroux ya tenía los números. Se saltaron pasito. Pero no, que la CEDA sacó 115 y Lerroux 100, Carlos. Sí, pero la CEDA sacó 197 escaños, lo estoy viendo 102, aquí. Y Lerroux 112. En el 33. Es así, es que son las del 33, Carlos. Elecciones generales del 33, partido CEDA. La CEDA sacó 112. 197 escaños. 197. Partido de izquierdas, Partido Socialista, la coalición de izquierdas, 100 escaños. No. Republicanos de centro, Partido Republicano Radical. La Frente Popularpedia, tío. La Frente Popularpedia, tío. Te estás equivocando, cambia de navegador, tío. Cambia de navegador. Claro. Te estás equivocando. Yo estoy hablando de coaliciones, ¿eh? No estoy hablando yo hablo de diputados de la CEDA. Diputados de la CEDA. Diputados de la CEDA sacó 112, si no me equivoco. 112, sí. Vale. Yo tengo 115, pero vale, 100, pero Lerroux saca 100, 102. Sí, ¿y qué pasa? Que Lerroux le llega al presidente de la República y le dice, yo tengo los números para la mayoría. Y le dicen, vale, pues saca gobierno. Claro. No, le dice, espérate a ver si lo saca el que ha ganado. Bueno, pues... Espérate un poquito. Bueno, pero a ver, entonces, pero es que eso es el parlamentarismo, Álvaro. No, claro, el parlamentarismo. Susana Díaz también ha ganado las elecciones en Andalucía y pues no gobierna, es lo que hay. Pero claro, pero y, se siguen los Gabilondo protocolos. También. ¿Pero qué protocolos? Los protocolos es quien pueda formar gobierno que lo forme. Pero vamos a ver, imagínate que Felipe VI, en vez de darle la opción a Pedro Sánchez, se la da a Casado porque cree que va a hacer números con Ciudadanos, no sé quién, y no le da la opción a Pedro Sánchez. Mira, Álvaro, si a mí Casado me viene con el papel y me dice... Yo tengo los 200 escaños que se necesitan para sacar, los 177 para sacar gobierno. 176.
los 176 que se necesitan para sacar gobierno, mira, tío, los pasos protocolarios te los pasas por donde quieras. Deja de perder Pues el tiempo y ponte a es que los gobernar. pasos protocolarios son los pasos protocolarios, porque ¿quién dice que, igual que Pedro Sánchez dice nunca, 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 y Carlos y los votantes socialistas ya sabían que le estaban engañando, solo era yo el que creía que a lo mejor decía una verdad por dignidad, por cosas, pues a lo mejor se puede llegar a un acuerdo sin tener los números, o no puede pasar eso, llegar a un acuerdo cuando los números inicialmente no te los da. ¿No? Yo no puedo llegar nunca a un acuerdo contigo, Jorge. Sí, sí, claro. Aunque inicialmente pueda ser claro, que no. claro que podremos llegar a un acuerdo, pero Álvaro, tú y yo podremos llegar a un acuerdo y somos 2, pero si Ignacio, Nuria y Carlos llegan a un acuerdo y son 3, chicos, son mayoría. Yo qué Pues quiero que te matamos diga. a uno, tío, matamos a uno. Pero No, bueno, lógico eso es que claro, estemos, eso es lo que hacen los fascistas, claro. No, Claro. ya en serio, tío. Sabía, si te la he dejado votando, tío. Ya, Te la he por dejado eso me votando. lo Te dejó la he para dejado meter a votando. gol. Pero volvemos a los presupuestos. Volvemos a los presupuestos. Unos presupuestos no son unos cambios de cromos, para mí. Te acerco presos, te hago la lengua española no vehicular en los sitios que tú me digas, a cambio de presupuestos. Porque eso se lleva en un programa electoral. Señores, yo me voy a bajar los pantalones con quien me diga, con tal de sacar unos presupuestos adelante. Y entonces yo a lo mejor le voto. Fíjate. Es que eso es hacer política y eso es negociar. Claro, engañar Álvaro. al votante, ya lo dijo. No es Tierno engañar, Galván. es que no es No, engañar al Álvaro, votante. Pero ¿dónde está? No. O sea, una cosa, es engañar al en votante, algún es momento... pactar con alguien. O sea, tú tienes un programa y como no tienes mayoría absoluta, porque no la tienes, tendrás que negociar con alguien que tiene otros programas para llegar a acuerdos de mayorías. Y es así de sencillo, tú no estás engañando a nadie. Bueno, Es que me o sea, parece... A ver, una cosa, Álvaro, y yo puedo decir que son inmorales. Bueno, pues tú Pues puedes estoy decir en mi lo que derecho. quieras. una cosa. A ver, Oye, Álvaro, Ignacio, en que hace alguno- mucho que no habla. Es verdad, Espera, perdón. Carlos, Nuria, perdón. Ignacio. Es que el pobre Timidín. Ignacio no le dejamos. Es timidín y claro, pasa lo que pasa. No, pero ¿por qué razón son inmorales? Es que, joder, macho, te dejamos hablar y me preguntas, tú mismo. No, era por eso, pero vamos, que insisto que a los trabajadores de barrios obreros como en el que vivo, quien ganó las elecciones del 33, o Lerroux o Gil Robles, como podéis comprender, pues le da un poco igual, exactamente igual que lo que dijo Zapatero en 2006 o lo que dijo o lo que está diciendo ahora Felipe González, que nos importa mucho, o lo que dijo Pedro Sánchez en campaña de hace X años, porque realmente, como está diciendo Jorge, la política es un juego de alianzas y un juego de acuerdos. Y también a los trabajadores de Vallecas, por ejemplo, pues tampoco les importa cuántas veces tenga que pedir perdón el de Sortu o el de Bildu, o cuántas veces tenga que rechazar la violencia en los estatutos de Bildu. Los presupuestos son favorables para la clase trabajadora, más que los de Montoro. Eso está clarísimo. Y oye, sí, hay que votar, si hay que hacer un acuerdo con Bildu para los presupuestos generales del Estado, yo no veo el problema. O con Esquerra Republicana, yo no veo el problema. Mira, menos que sea un tema moral. Os Mira, apropiáis de una algo? clase trabajadora que Bueno. no es vuestra, Es verdad que al trabajador de Vallecas ni al de Fuenlabrada, que es donde vivo yo, otro barrio obrero, le preocupa quién ganó las elecciones el 31. Pero es probable que sí le interese saber cómo en el 31, en el 33 se llegó a darnos de hostias. Y entonces, lo que estás diciendo queda muy bonito, porque es verdad que al trabajador no le preocupa eso, le preocupa el pan de cada día. Pero no les hagas más tontos de lo que la izquierda le hace a los trabajadores. Los trabajadores al final en Francia están votando a Le Pen. A ver, yo querría decir un par de cosas. Nuria. Perdón. Sí. Perdona. No, a ver, Álvaro, no te hagas trampas al solitario, ¿vale? Otra. Claro, tú sabes que cuando se hace una campaña electoral, a priori, sobre todo si son partidos como PSOE y PP que aspiran a gobernar, a priori dicen que no van a pactar con nadie, llevan su programa electoral y luego
para poder gobernar se tiene que pactar y se tiene que hacer cesiones, y eso lo hacen todos los partidos. Lo que es más grave es que se lleguen a acuerdos para presupuestos, para gobernar o para algún caso concreto, se hagan cesiones o se hagan promesas y luego no se cumplan. Eso es más grave todavía, porque te están dando el voto a cambio de algo y luego eso no se lleva a cabo. O sea, tú estás diciendo que Pedro Sánchez está haciendo X concesiones, a Bildu y a Esquerra, y veremos qué pasa con ellas. O sea, son dos cosas distintas. O sea, si tú quieres si tú quieres cerrar una ley, necesitas, y no tienes los votos, necesitas encontrarlos. Y a cambio das cosas. Nuria, pero la mayoría de las veces, al menos en Cataluña, esas cosas, esos votos que se han dado para ciertas cosas, por ejemplo, la derogación de la ley Wert, se pactó, hubo un partido, el Partido Demócrata, que lo pidió en la moción de censuras hace 2 años, se lo concedieron. Se le dijeron que se derogaría la ley Wert y la ley Wert sigue ahí, y ya han pasado 2 años. O sea, que yo creo que eso es más grave, llegar a un acuerdo, firmar un pacto y no cumplirlo. ¿Vale? Sí, yo estoy de acuerdo, pero a mí lo que me preocupa y mucho es Carlos, Jorge y ahora tú, que naturalicéis el engaño. Yo me llevé un disgusto muy... Vale, con el engaño. Es que el que va a votar lo sabe de antemano. Que si no, bueno, si pues no tío, dan los números, se va tengo a... que ser el más tonto de España, pero yo te digo que hay mucha gente indignada con ese nunca. Los que no lo habéis votado. Los que no lo habéis votado. Claro, yo solo escucho gente indignada de derechas que lo utilizan como argumento único y eso pues mira, ya son de cosa mántrica. Y los de derecha. A ver, Álvaro. Felipe González, a saber qué ha votado. Claro, a saber qué ha votado Felipe González. No creo que a Pedro Sánchez, con la simpatía que le tiene. Pero, o sea, entonces, tú dices que la izquierda... Déjame dejar claro en este debate, por favor, Carlos, que el tío más natural y normal de este debate soy yo. Yo me dolió mucho que Tierno Galván dijera que las campañas electorales están para mentir al pueblo. Yo eso lo tengo clavado. Y como tengo clavado muchas cosas. Entonces, déjame dejar claro en este debate que el fascista es el que se crea todo el mundo, tío. O sea, cree la naturalidad del ser humano. O sea, pero el ser humano, claro, los fascistas pensamos en el ser humano. Es que si fuera como tú dices, no saldría ninguna ley adelante, estaríamos paralizados. ¿Cómo que no saldría ninguna ley adelante? Nada. Claro, es que... Claro, porque si yo tengo mi papel que dice A, tú tienes tu papel que dice B, y para yo no engañar a mi gente no puedo hacer un papel C, porque no, dije, el papel dije C se puede hacer. Yo te puedo hablar de concesiones hechas por la derecha y por la izquierda muy naturales para gobernar. Muy naturales. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Lo que es inmoral, le duela a Ignacio o no le duela, es gobernar, aunque a los trabajadores de Vallecas y de Fuenlabrada no les importe quién ha matado a no sé quién, con los que han asesinado a 900 tíos españoles. Y ya está. Eso es inmoral. Inmoral. Y ya está. Que tiene que hacer la izquierda Berchale para poder concurrir a las elecciones. Claro. Puede concurrir. No lo he oído, perdona. Puede concurrir, o sea, ¿qué tiene que hacer la izquierda Berchale para concurrir a unas elecciones? Pero qué va, nada, sí, ya lo no está puede. haciendo. Pero tú sabes por qué ETA no mata ya, Ignacio. Tú lo sabes, que eres politólogo. ETA no mata porque está consiguiendo más por la vía de los votos que por la vía de ETA no mata porque ETA no existe. ETA no existe, no me digas tonterías, Ignacio, por favor. No existe. ETA no existe. Álvaro, ha sido vencida en la justicia. Vencida por los demócratas, sí, me lo sé. Si la frase me la sé, tío. No digáis tonterías, tío. No digáis tonterías. Álvaro, pero que yo no estaba personalizando en nadie en concreto, te estaba hablando en genérico. Que hay que llegar a acuerdos. Lo que pasa es que todos los partidos tienen sus líneas rojas y con según quién no van a pactar y con según quién sí. Entonces, claro. Pero yo no puedo pactar con un tío. Yo no puedo pactar con nadie que haya asesinado españoles por su objetivo político. Álvaro, en 1978, unos comunistas y unos megafascistas pactaron cuando sus padres se habían matado entre sí. Por tanto, hoy sí que ¿Quiénes eran los megafascistas? Pues no sé, los otros. ¿Los de Alianza Popular eran los megafascistas? No, me dirás que no.
Porque Fraga, los que no pactaron... Fraga no era que fascista, ¿no? Los que no pactaron han salido esta semana pasada de la cárcel, desde el 78. Echa cuenta. ¿Pero qué me estás contando, Álvaro? Lo que te estoy diciendo es que se puede llegar a acuerdos con gente con la que discrepas, con gente Perfecto. que ha matado a familiares tuyos. Tú te puedes sentar en esa mesa, sentarte y llegar a acuerdos, porque así es como evolucionan las cosas. Y así hay que entenderlo. Tú prefieres llevártelos por delante, pues yo pero prefiero tampoco puedes simplemente- traicionar yo no hablo de tampoco llevármelos puedes por traicionar delante. tus principios, Jorge, lo de llevártelos por delante lo has dicho tú. Yo no hablo de llevármelos por delante. Yo hablo de que en el juego democrático en el que entro y estoy dispuesto a entrar porque no me queda otro remedio, con ellos no negocio. Vale. Ya está. Estoy en mi derecho, ¿no? Estás No, completamente sí, en tu derecho. Ahora yo te digo, el PSOE sí negocia. Y no nos sentimos engañados los votantes de izquierdas, ¿eh? Que quede claro. Me parece muy bien y eso os cataloga. Muy bien. Bueno, Catalógame. A ver, No. es que, a ver, aquí se juntan bastantes cosas. Tampoco se puede tener la piel tan fina para unas mentiras, pero luego para otras no. O sea, tanto Partido Popular como Ciudadanos, cuando Vox era una fuerza minoritaria o prácticamente residual del Parlamento, también decían que no iban a pactar jamás con Vox. Y fíjate ahora, tienen gobiernos en toda España. Estoy contigo. Sí, estás conmigo, pero no has hecho ni un comentario a eso. A ti lo que te ha valido es que Pedro Sánchez nos traicione a nosotros. Obviamente a ti no... Bueno, yo tampoco he votado a Pedro Sánchez, pero en cualquier caso no me siento traicionado por él. El que se siente traicionado eres tú, que no lo has votado. En cualquier caso, es que hablas de que es que la izquierda tratamos a la clase trabajadora como si fueran tontos, pero luego la derecha lo único que hace es tratar de socavar la credibilidad del contrario utilizando eslogans que son en la mayor parte de ellos falsos. O sea, es socavar la credibilidad de unos presupuestos diciendo que las concesiones que se están haciendo a Bildu de acercamiento de presos. O sea, yo no recuerdo en ningún momento del programa electoral del Partido Socialista que dijese que iba a contravenir la ley penitenciaria que hay ahora mismo vigente. O sea, la ley penitenciaria, los acercamientos de presos no se están haciendo porque de repente Marlaska un día se levanta generoso. Los acercamientos de presos se están haciendo siguiendo la ley penitenciaria, que por cierto también está acorde con los convenios internacionales firmados en este aspecto. Entonces, bueno, pues nos podemos indignar mucho, a ti te puede parecer mejor o peor, pero es la ley penitenciaria que hay. Si no os gusta, hablemos de cambiar la ley penitenciaria. No creo que nadie vaya a cambiar la ley penitenciaria. Nadie ha movido más presos al País Vasco que José María Aznar. Otra cosa falsa, espera, déjame acabar el argumento. Otra cosa falsa que se dice mucho para socavar la credibilidad de los presupuestos y no hablar de los presupuestos al final es el tema de la lengua, las concesiones que se han hecho a Esquerra Republicana pretendidamente sobre el tema de la lengua, sobre el tema de la desaparición de la lengua vehicular, como si eso fuera una institución ancestral en España. La lengua vehicular la incluyó Wert. En la anterior ley la incluyó básicamente para generar presión en Cataluña. ¿De qué ha servido? Pues a los hechos me remito. Esta ley se aprueba en 2013 y en 2018 tenemos un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No parece que su idea de españolizar a los niños catalanes haya salido del todo bien. Yo creo que ha salido más bien del todo mal. Ha salido más bien del todo mal. Entonces, bueno, se repite el mantra de que se rompe España, etcétera, etcétera. Otra cosa es la mentira de los colegios especiales, los rojos quieren hablar con los colegios especiales. Otra falsedad. No se pretende acabar los colegios especiales, lo que se pretende es dotar a los colegios públicos para que tengan capacidad de absorber muchos más alumnos con necesidades especiales. Pero bueno, oye, retorzamos la realidad, que total, diciéndola muchas veces, pues habrá mucha gente que se pueda sentir herida y al final, pues mira, los presupuestos no hablaremos con ello. Entonces, al final, todo esto es tratar como tontos efectivamente a la clase trabajadora y no es lo que está haciendo precisamente la izquierda. O sea, la izquierda en estos momentos de la historia, quizá en otros podemos discutirlo, pero en estos momentos la izquierda se está comportando con un sentido de Estado que ya le gustaría a las derechas. Por alusiones, Jorge, por alusiones. Ignacio, y ahora tú, cuando te calmes. Pero es que me van a aludir más. No, pues, hoy te toca. Pues se te acumula, Ignacio. No, pero yo estoy de acuerdo Ignacio, que la gente no es tonta, Nuria. ¿eh? La gente no es tonta y la gente tiene memoria. Y con la situación del COVID que tenemos ahora, la gente tendrá más memoria todavía. Esperemos. ¿Ignacio? No, efectivamente, pues lo has resumido muy bien, Carlos. Cojo el folio. Para tratar de socavar los presupuestos y de vender
una serie una serie de concesiones para la destrucción de España, pues está vendiendo efectivamente una serie de mentiras, ¿no? El tema del castellano ha sido lo último, ¿no? Incluso con manifestaciones con los lazos naranjas, que la verdad es que era ha sido bastante absurdo, ¿no? Y bueno, pues oye, la ley CELA, la verdad es que en este sentido se ha tumbado por fin la ley Wert, que la ley Wert se hizo con la mayoría del Partido Popular, mientras que la ley CELA ha sido un acuerdo entre el PSOE, entre Unidas Podemos, entre el PNV, entre Esquerra, entre Más País, entre Nuevas Canarias y con Compromís, me parece, ¿no? Por fin hay un acuerdo más o menos amplio en tema de educación y una ley que rompa con la segregación subvencionada por sexos y con la religión valedera para nota y para becas, para mí es un avance. ¿Que va a romper a España? Pues oye, ¿cuántas veces está siendo la lengua vehicular el inglés, por ejemplo? Y bueno, me gustaría ver cómo puedes romper cómo puedes eliminar una lengua, como están diciendo en Cataluña o en Euskadi, una lengua con 577 millones de hablantes. No, 577 millones, no. No, el castellano, dice. Castellano. Ah, el castellano, vale, vale. No, El catalán no lo hablan ni 3 millones. Ya. Hombre, Igual 8. Y si consideras al valenciano y al mallorquín, pues igual 11. Yo sí. Escolti y la Cataluña tío. Norte también lo hablan. Escolti por alusiones. Escolti por alusiones. Venga. Carlos, quiero pedirte perdón, Jorge, porque Carlos me dice que me ciño a lo que tú titulas el programa y que no hablo de Vox y el PP. Tú has hablado de presupuestos, entonces aquí el Vox y el PP no pintan nada, Carlos. Entonces, porque pues, no han querido, ¿eh? Claro, pero es que Carlos me echa en cara que no hablo de los incumplimientos de Vox y el PP. Cuando Jorge titule el programa Incumplimientos de Vox y el PP, me voy a hinchar también, porque son la leche. Carlos, otra cosa que dices, la ley penitenciaria y además incluso la Constitución española habla de la reinserción y el PSOE ha tenido la gallardía de aplicar esa ley penitenciaria, como tú dices, y la Constitución acercando a los presos. Y además, eso es así, o sea, eso es así. Pero también ha tenido la gallardía de atacar a esa clase que vosotros, la izquierda, siempre defiende, porque había una ley fiscal que decía que todo pensionista que cobraba más de 800 euros, cuando se le podían embargar las pensiones para pagar deudas, y eso no se ha aplicado nunca, como el acercamiento de presos, no se ha aplicado nunca. El PSOE también ha tenido la gallardía de hacerlo, también quiero que lo digas, ¿no? Que ataca a esa clase trabajadora, esos pobres por los que los parias de la tierra lucháis. Le han embargado a 75.000 pensionistas este mes la paga extraordinaria. Y los rojos, como les has dicho tú, no lo has dicho tú, Carlos, no atacan a los colegios de educación. Los rojos mantienen los colegios privados, que son los que lo usan. No sé ahora qué van a hacer pues, cuando se queden así sin esos colegios, pues las hijas de CELA, las hijas de Montero. Ojalá o no, eso ya es deducible, porque la educación es la libertad, esa palabra que tanto se os llena la boca para poder beneficiar a presos, para poder hacer un homenaje a un preso. Habláis de libertad, cuando habláis de educación de nuestros hijos, los hijos son del Estado. Es muy de rojos esto. Así que, Carlos, tranquilo, que los colegios son los rojos los que mantienen los colegios privados, no los que van a quitar la educación especial. Y esa era mi alusión. Que los quiten todos. Pero a mí que los rojos que tengan dinero decían que mandan a sus hijos a colegios privados, la verdad es que me trae absolutamente sin cuidado. A mí lo que me preocupa es que los rojos... a mí me parece mal que los rojos voten leyes en las que se subvencionen los colegios privados. Eso sí me preocupa más. A mí me con su dinero en su vida privada. Entonces, oye, si resulta que CELA manda a sus
sus hijos, que no lo sé, a colegios privados, pero luego resulta que a esos colegios privados les retiran las subvenciones, pues estupendo, estupendo. Vale, que vale. se gaste O sea que su cuando dinero en lo que hablábamos quiera. de la Iglesia y yo decía que lo que haga un cura no generaliza a la Iglesia, vosotros decíais que sí, que la Iglesia era una secta podrida, que un rojo haga lo que dice pero no lo que hace, o al revés, no sé cómo se dice, eso es perdonable. Pero La yo a un Iglesia político, no, pero a los ver, rojos Álvaro, sí. es que yo a un político le tengo que juzgar, político le tengo que juzgar por sus decisiones políticas que toma. A mí que Pablo Iglesias tenga una casa en Galapagar o en Sunset Boulevard, o sea, me trae absolutamente sin cuidado. Lo que sí me preocuparía es que haya conseguido esa casa pues haciendo algún tipo de tráfico de influencias, etcétera y tal, Parece que algo hay con la reduciendo. hipoteca. Bueno, eso se dice, eso se dice. El momento en que eso aflore, que sinceramente si no ha aflorado todavía, yo dudo mucho que exista, porque a nadie tienen más ganas en este país, según qué poderes, que a Pablo Iglesias. El momento que se aflore ya lo discutiremos. Mientras tanto, seguiremos discutiendo de si tiene una casa en Galapagar o la tiene en otro lugar. No, a mí me da absolutamente igual. yo ya me pierdo, Carlos. A mí con cuando el partido, un debate que la casta era los que vivían en los chalés rodeados de la protección de la fuerza de seguridad del Estado. Otras tonterías yo que ya, se dicen. Es que me lo creí, tío. Pues ya sé que tú no, que tú sabías que se iba a comprar un chalet en Galapagar, pero yo no, tío, yo no. Claro. Porque bueno, lo que pasa hablando... que Pablo Iglesias es artífice de que se haya aprobado una ley de renta mínima en España, es partícipe de que se haya retirado las subvenciones a los colegios concertados, soy partícipe de los colegios concertados, de que se retire la subvención. Totalmente, y en mi partido también, que se haya retirado. Yo he estudiado en un colegio concertado, por ejemplo, para empezar. Bueno, por tu educación, Nuria. Yo he estudiado en un colegio privado y me parece fatal los colegios concertados. Y el Pacha en el colegio público, tío. Bueno, pues mira, no sé, es que pues iba a un colegio que estaba muy bien y que gracias a haber ido a ese colegio pues he tenido acceso a según qué lecturas y a según qué idiomas y pues bueno, he tenido una educación muy buena que mis padres me han pagado para que me dé para pensar y entonces me da para pensar en el procomún. Entonces yo sé que no estaría bien que mi colegio hubiera sido subvencionado por el Estado mientras otros colegios se iban precarizando. Yo también sé que cuando yo iba a ese colegio privado, la distancia que había entre la educación que yo estaba recibiendo y la educación que estaban recibiendo mis amigos del barrio era menor y que ahora la diferencia es mayor. La gente que va a colegios privados, como en el que yo trabajo, que también trabajo en un colegio privado, pues noto que hay una diferencia, hay una brecha enorme. Entonces, a mí esa brecha me preocupa, al margen de que existan colegios privados o no. A mí esa brecha me preocupa enormemente porque, y durante el COVID se ha visto mucho más claro. O sea, mientras en mi colegio teníamos todo tipo de sistemas informáticos para que los alumnos pudieran seguir las clases y seguir desarrollándose, en los colegios públicos no tenían acceso a todas estas cuestiones. Entonces, ¿pero en tu colegio lo pagaban los padres o el Estado? No, pues el Estado pagaba una parte. Si es privado no pagaba nada el Estado. Sí, el Estado estaba pagando. No. El Estado ha subvencionado o vía también exenciones fiscales, claro. Ya no solo a los concertados, a los privados. Oye, pero Carlos, el colegio concertado no es gratis, ¿eh? Está subvencionado, pero no es gratis, hay que pagarlo. Falso. Un error también que se ha metido. Las cuotas extraordinarias que se estaban cobrando a los padres, los colegios concertados. Oye, que mi padre pagaba al colegio, ilegales. Pues muy mal. Pues a tu padre le han estado engañando durante toda tu educación, porque esas cuotas que se pagan extraordinarias son en fraude de ley. No se podían cobrar. Y lo que viene a decir la ley CELA básicamente es que eso no se puede hacer porque ya están recibiendo un dinero del Estado. Gracias a esas cuotas se ha podido precisamente establecer una diferencia mayor entre los colegios concertados y los colegios públicos y entonces de esta manera al final pues resulta que si estudias en un colegio público eres un paria, mientras que si estudias en un colegio concertado que también pagamos todos, pues resulta que tienes acceso a una educación más elitista, los colegios tienen derecho de admisión y determinadas prebendas que no se pueden permitir. Los colegios concertados tuvieron un sentido en el momento en el que la tasa de natalidad en este país era muy alta y el Estado no podía construir X cantidad de colegios. A día de hoy la tasa de natalidad ha bajado enormemente y los conciertos con según qué colegios religiosos
en su gran mayoría, son absolutamente innecesarios, redundantes. Estos hay que quemarlos. No, lo que hay que hacer es dotar a la educación pública y seguir modelos educativos que funcionan, como pueda ser el caso de Finlandia, en el que la educación privada es absolutamente residual, es totalmente secundaria, no como en España, que estamos en unos niveles de educación privada del 30%. Y la educación pública, mientras tanto, en unos niveles de precariedad terribles. Mi hijo, que va a un colegio público, ha tenido que cambiar su clase de primaria al centro de día del pueblo porque resulta que no hay dinero para cambiar la calefacción. Y como tienen que estar con las ventanas abiertas todo el día por culpa del COVID, pues resulta que se tiene que ir al centro de día. Y mi hijo a día de hoy está dando clases en la cafetería del centro de día. Eso no me parece bien. Tú en la universidad. Ya no es sostenible. No es sostenible. Pero es que tú no... A ver, es que además aquí ya entramos en un tema... Yo, por ejemplo, yo soy católica. Entonces, bueno, actualmente el concertado es el único que te da esa educación si quieres tener esa educación. ¿Y por qué la tengo que pagar yo? Yo no soy católico. Vivimos en un país aconfesional. ¿Yo por qué tengo que pagarte la educación religiosa a ti? Bueno, pero a ver, no se trata de que la pagues, pero ¿verdad que también se están haciendo temas para el Islam y para todo? Pues igual me parece mal. Un error. Me sigue pareciendo mal. Un error. Es que si tú quieres tener una educación religiosa, pues a las 6 de la tarde, cuando he terminado tu formación académica, metes a tu hijo en la iglesia como lo metes en fútbol, como lo metes en música, como si lo metes en no sé qué. Y se acabó. Y así tiene que ser la educación. Y se acabaron los colegios privados y se acabaron los colegios concertados. No, hombre, Jorge, los colegios privados nunca se acabarán. Porque sí, se deberían acabar. El colegio privado no lo paga el Estado. Nuria, ¿sabes por qué en Finlandia? La educación privada, o sea, el primer punto de segregación social que hay, esta es la educación. Cuando un niño de Majadahonda solo vive en Majadahonda, estudia en el Everest o en el Retamar de Majadahonda, solo se relaciona con niños que son sus clones. Déjame terminar, Nuria. Y después va a la Francisco de Vitoria, al CEU o al no sé qué, de Majadahonda o de Boadilla o de no sé qué. Y hasta los 27 años no ha visto a un tío de Vallecas, a un negro de Senegal de Lavapiés o no sé qué, no sé cuántos, a los 27 años ese tío no va a considerar a esas personas como un igual. Por tanto, es desde la educación donde hay que empezar a finalizar con todas esas segregaciones. Pero no puedes obligar a un padre. Hombre, claro que puedo obligar. Bien, Jorge, ahí empezamos a entendernos. Se puede obligar a ciertas cosas. Perfecto, sí, desde luego. Perfecto. Ese tío que has descrito perfectamente, ese termina en nuevas generaciones. Sale de los 27 y se va a nuevas generaciones. Ese es su lugar natural. No, te lo digo yo. Te digo yo que no, porque hay mucho podemita de vestido de pitufo del Retamar. Mira, y ocupa los hay que salen de allí. A ver, una cosa. Efectivamente. A ver, Nuria. A ver, si tú le quieres dar un tipo de educación a tu hijo y esa educación la dan en un colegio privado y el colegio ya no te digo una concertada, y el colegio privado no te puedo permitir, no te voy a permitir que segregues a los niños porque tú quieras segregar a los niños, no lo voy a permitir. Un Estado no puede permitir eso, porque si empiezas segregando por religión, pasas segregando por sexo, acabas segregando por raza o por cualquier otra cosa. No lo puede, el Estado no puede permitir eso. Ya no te hablo de religión, o sea, aunque no fuera religioso, ¿por qué no puede un padre pagar un privado? ¿Por qué no? Porque una cosa, lo acabo de explicar. Yo estoy de acuerdo con los dos en un aspecto. No puedes obligar a los padres a que lleven, no puedes prohibir a los padres a que lleven a sus hijos a un colegio privado. Pero la cuestión es, o sea, ¿cuál es la diferencia? Siempre pongo el modelo de Finlandia, pero porque es que es palmaria la comparación. O sea, ¿por qué en Finlandia los colegios privados son absolutamente residuales? Pues porque no ofrecen ningún valor añadido, porque la educación en Finlandia es tan buena que los padres prefieren mandar a sus hijos a colegios públicos, porque para eso están pagando impuestos y para eso la educación pública está perfectamente dotada. Si haces eso y desincentivas a los colegios privados vía fiscal, no tienes que establecer ningún tipo de prohibiciones. Los gobiernos modernos y las democracias liberales modernas solo pueden establecer políticas incentivando o desincentivando vía fiscal. Prohibir no tiene
tiene mucho sentido. Es el principio de un Estado totalitario. Pero lo que tienes que hacer es dotar, ofrecer mayor, un valor... O sea, demagogia, Carlos. Demagogia, ofrecer un valor añadido. No, demagogia no. Lo que está pasando en Finlandia es demagogia. El 3% del PIB que se destina en España se multiplica por más de 2 en Finlandia. Esa es la diferencia. No, demagogia no, es dinero. Déjame hablar, Carlos, que hoy has cogido carrerilla, tío. Hoy has cogido carrerilla. No prohibir y desincentivar es prohibir. Es decir, si tú coges y a una actividad legal la asfixias económicamente, la estás prohibiendo. Lo que pasa es que Jorge ha dicho lo que pensáis. Si hay que prohibir, se prohibe. Claro, si hay que pero prohibir, igual que se prohibir a 150 por la autopista. Es que hay cosas que están mal. Pero que yo estoy contigo. Es que el problema que tiene... Entonces tengo que cambiar de opinión. Ahí está. Ese es el problema. Pero que lo queréis adornar. Y Carlos lo ha querido adornar. Te ha querido salvar, desincentivar. No, si eso es matarme igual. Hombre, Álvaro, me tachan de fake news. Me están matando Ignacio, igual. A ver, Ignacio, que hace mucho que no hablo. Eso no quita que la escuela pública hay que incentivarla, hay que mejorarla y hay que dotarla. Bueno, pero es que no hay dinero para todo. Porque hay muchísima gente que no se puede permitir un concertado o un público. Nuria, te lo voy a explicar, Nuria, te lo voy a explicar. Que es que te estás es verdad que te estás extrañando. Lo que les pasa es que la libertad solo la quieren para lo que ellos quieren. Y ya está. Y cuando se trata de la propiedad privada y de la libertad individual del hombre, les chirría. Lo estás llevando a otro terreno. No, es que yo parto de a ver, Ignacio, que hace mucho que no habla. Ignacio, un momento, Nuria. Ignacio, que hace mucho que no habla. Sí, como bien dice Carlos, la educación en España, fuera de una calidad tal que la educación privada fuera residual porque no ofrece esa misma calidad, ¿para qué motivo elegirías tú la educación privada? Quizás por 2 motivos. Para segregar, por racismo o porque no quieres que se junte tu hijo con determinados colectivos, o por religión, que a lo mejor eso sería más plausible. A lo mejor quieres que tu hijo esté bajo, la doctrina de determinada religión y bueno, no lo comparto, pero tampoco lo prohibiría. Pero eso sí, en el primer caso es lo que ocurre. Es lo que ocurre en este país, tanto con la educación como con la sanidad. Si tienes un poco más de ingresos que la media de tu barrio, perdón, si tú te lo puedes permitir, dices, ¿para qué voy a ir al colegio público si el concertado o el privado es mucho mejor? ¿Para qué voy a ir a las públicas si la concertada o la privada es mucho mejor? Y se está creando esa idea. Álvaro, te lo explico. En la educación privada hay un clientelismo y se sale con una serie de oportunidades y con una serie de ventajas que son más que obvias y más que evidentes. Y yo aplaudo que tal y como están las normas y las reglas hoy en día, yo lo aplaudo que los padres quieran eso para sus hijos. Y lo entiendo perfectamente. Es decir, que yo como padre le puedo ofrecer unas ventajas porque mi dinero me lo permite a mi hijo, lógico y normal. Oye, y yo lo aplaudo. Yo lo que quiero acabar es con eso. Yo lo que quiero acabar es con eso. Y por eso quiero prohibir la educación privada y la educación y acabar de raíz con la educación concertada. Porque me parece mal lo que yo he vivido en mis propias carnes. Yo he tenido muchas más ventajas, muchísimas más ventajas que cualquier persona de España. Muchísimas más ventajas. Y me parece mal. Pero no las has aprovechado, ¿eh? No las has aprovechado. No, yo estoy muy en desacuerdo. Las has aprovechado muy bien. A ver, voy a daros un dato porque luego me decís que hago. Hombre, pero yo a Capri lo adoro y... Pero además presupuestaria... Espera, Nuria, un momento. Que es que te voy a dar un dato porque luego decís que hago demagogia. ¿Sabéis cuánto se está llevando la Iglesia Católica en concepto de colegios al año, de subvenciones del Estado vía concertados y vía privados, que también están recibiendo subvenciones? No lo sé. Dando una cifra, pues son 4.600 millones al año. ¿Sabéis cuál es el presupuesto de este año, la partida presupuestaria para educación, presupuestada desde el Estado para educación? Son exactamente, 4.800 es lo que recibe la Iglesia.
para educación hay presupuestados este año 4.600 millones. O sea, quiere decirse que vía comunidades autónomas, vía presupuestos, vía exenciones fiscales, vía los colegios privados, vía poner los terrenos más baratos o por debajo de su precio de coste para que se puedan construir colegios ahí. O sea, hay muchas maneras de que los colegios privados y concertados reciban subvenciones. O sea, superan en 200 millones al año el presupuesto de educación del Estado. O sea, creo que ese dato... Pero no esos sé, 4.800 no son del Estado, los 4.800. por supuesto que sí, subvenciones del Estado y de las comunidades autónomas Pero a la no red de los de colegios de la Iglesia Católica. Pero Así es sencillo, no me refiero a que son del 4.600. Estado, que no son de los presupuestos, no están en los presupuestos ese dinero. No, a ver, una cosa, los presupuestos, a ver, una cosa, es que también hay que entender un poco Porque cómo funciona si metes el ahí- Estado. El ahí- Estado, y ahí espera añades- un momento. El Estado hace unas partidas presupuestarias, pero las competencias educativas no son solo del Estado. O sea, Claro. esto que decía antes Álvaro de el Partido Socialista dándole el dinero a los separatistas vía entes territoriales, esto es lo que hacen los entes territoriales. Una gran parte de ese dinero que va a los entes territoriales van a pagar partidas como educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se llama entes territoriales así de manera genérica, pero eso luego se reparte en muchos sitios. Esto es lo que el Ministerio de Educación gasta en educación por su propia vía, no por la vía de las comunidades autónomas. Pero entonces, es que educación es competencia de las comunidades autónomas. Tienen su propio presupuesto que se añade al que, bueno, al que viene vale, del Estado. pero el Estado Y también cada tiene comunidad capacidad. autónoma tiene sus acuerdos. Por Igualmente supuesto. vergonzoso que Claro. sea la suma Claro, es que sigue de siendo comunidades autónomas. 4.600 millones, es más que el presupuesto estatal de educación. Es que, a ver, es que cuidado con esto, es que es muchísimo dinero. Estamos hablando de que los concertados, que encima a tu padre le cobraban, ¿no? ¿Dices? Bueno, Y yo encima hace muchos también, años, y encima hace le muchos cobraban. O sea, no solo están recibiendo esta cantidad de dinero, no solo soy no están mayor, pagando, no Yo solo no la están ley no pagando estaba- el cuando yo IBI y... El Carlos, golpe, que la ley no estaba Carlos, como el golpe yo- del como está boli, el ahora. golpe del boli, que te pones Perdón, nervioso con el golpe del disculpa. boli. Es A que mí yo- me interesa saber por qué Capri quiere prohibir esa bonanza que él ha vivido y se la quiere quitar a otros que pueden tenerla. Yo lo que me preocuparía, Jorge, es de que la educación pública tenga unos niveles parecidos a aquella, pero no eliminar aquella. ¿Por qué vas a eliminar aquella? Pues porque son vasos comunicantes, Álvaro, porque si Que no favoreces una, comunican nada. porque si incentivas una, desincentivas la otra. Si haces exenciones fiscales, es que dices que es demagogia, pero es que es tan sencillo como pura matemática. Si desincentivas a los colegios privados o les dejas de dar subvenciones o les dejas de poner los terrenos más baratos para que construyan Los hundes. Pues que se jodan. Pues eso no es una empresa privada. ¿Qué liberalismo es ¡Qué esto? fascistas, ¿Son empresas, tío! no, hombre, ¿son empresas privadas o no? ¿Por qué tenemos que estar subvencionándolas todos? Para que luego se agreguen y generen problemas de tejido social. Pero ¿y No, por es qué que tenemos no, que no estar hay ningún Estado. subvencionando todos a la marea morada, tío? ¿A qué marea morada? Porque hay que subvencionar a ONGs, hay que subvencionar a asociaciones privadas que dicen que la mujer no sé qué. El chocho que ha dicho no sé qué una en Twitter, el chocho viperino. No creo que se lleven tanto como Pues la hay que, iglesia. hay que, 4.600 millones. ¿Y por qué No a sé, los ¿eh? colegios no? ¿Y por qué a los colegios no? ¿Por qué a ¿Qué? los colegios no? Pues porque Porque no. Porque no. Porque es que están mezclando cosas. Claro, es como, es No, estoy claro, mezclando es gasto como- de Porque dinero. no se puede hacer desde la educación. Claro. No se puede. La educación no se puede tocar. Y el día que hablemos de la sanidad, te diré exactamente lo mismo con la sanidad. O sea, el día. Y con el El día, mira, transporte pero es y muy con muchas sencillo, es cosas. muy sencillo. Yo te lo explico. ¿Por qué no hay que. ¿Por qué digo yo que hay que prohibir los colegios privados? Porque el día que los ricos se vean obligados a llevar a sus hijos al colegio público, el colegio público tendrá que mejorar mucho. Tan sencillo como eso, porque no habrá otra opción. Y Que lo entonces, paguen los ricos, ¿no? Que lo paguen los ricos. No, lo como ya lo pagaremos tienen todos. que aporten Lo los padres pagaremos ricos. lo pagaremos No. todos. Lo No, pagaremos más todos, los porque ricos, más los no, ricos. serán Hombre, públicos. claro, sí, Hombre, claro. Más claro, los sí. ricos que Eso los se llama, pobres. eso está consagrado en la claro. Constitución, se llama redistribución de la riqueza y cualquier país moderno lo tiene que hacer. Eso Lo es, voy a eso es. Sí. ¿O Si te lo parece entiendo. mal? Sí, Si la es teoría la entiendo, Carlos. La teoría bueno, la no sé, entiendo. pues de Pero eso va, ¿no? Rufián no la entiende. No la Sí, entiende. mira, fíjate, y ahora Pero ¿y ahora encima- por qué me saltas a Rufián? y ahora mira, además se ha Esto? Por los venido- Estamos hablando de presupuestos, no los estamos modelos hablando de educativos. presupuestos. No estamos tío. hablando del modelo educativo. Ahora estamos hablando de los modelos educativos. Vale. Y yo Estábamos que hablando de estaba- partidas, tío, de partidas económicas. Nada,
pero no se puede basar nada en prohibiciones. O sea, No, yo estoy de es que acuerdo. prohibir, Jorge, ahí has estado prohibir es la fascista, antítesis de lo que fascista, estás tío. defendiendo. Sí, ¿Por sí, qué? sí. ¿Pero por qué? A mí me estás dejando de piedra, tío. O Bueno, sea, pues, pero es que yo creo que las injusticias hay que prohibirlas y hay que regularlas. exactamente, Y lo exactamente. digo así de claro, o sea, Ahí está, cuando las tío. cosas están mal hechas hay que Si no legislar. hace falta. Luego Jorge, te paso la ficha de dándoles afiliación. el grifo y haciendo una educación de calidad, van a estar destinadas a extinguirse. No hace falta. Ahí estoy con Ignacio. Trabajemos para que la sanidad, iba a decir, la educación privada se extinga por sí sola. Hagamos eso. Como la tauromaquia. Hemos llegado a un Si al acuerdo. final va a ser lo Álvaro. mismo, si al final va a Quítales ser lo mismo, regula. Si al final va a ser lo mismo, regula ya. Regula ya y te lo quitas de un Regula, plumazo y arreglas el problema. potenciando la pública. Regula potenciando la Sí, pública. Bueno, pero a que ver, yo una no cosa. digo que no hay que potenciar la pública. Yo no digo que no hay que potenciar la pública. Si yo no digo que no haya que potenciarla. Yo digo que hay que evitar la segregación. Y Pero ¿por qué te preocupan las segregaciones? Sobre todo, y el ¿por qué no me clientelismo, dejas pues, a mí llevar a mi hijo a un colegio que solo hayan niños, tío? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué está atacas a mi mal, libertad? porque está mal, porque está mal. ¿Quién Ya, lo dice? esa es la siguiente de la izquierda, que la izquierda sigue diciendo lo que está bien y lo que está mal. Ah, bueno, claro, Perfecto. hombre, tendré el derecho de opinar lo que está bien y lo que está mal, Sí, ¿no? coño, pero no imponérselo al resto de España. Bueno, oye, pues mira, si la mayoría se lo impone a todos, ¿qué quieres que te diga? Se le llama democracia, ¿te gustará o no te gustará? Claro, pues vamos a ello, pero vamos a ver si lo impone la mayoría. Bueno, pues de eso va, claro, de eso va. Y por A eso, ver si lo mira, impone la mayoría. tenemos la suerte de que ha habido un acuerdo fiscal, un acuerdo de una amplia mayoría, por fortuna, por primera vez en la historia de muchos de esta democracia, en la que se han puesto de acuerdo 9 o 10, 11 partidos, si no me equivoco, para llegar a un acuerdo por esta educación. Pues mira, y de muchas regiones, ¿eh? Teruel existe, es un partido. Hombre, desde luego que es un partido. Bueno, yo lo veo una agrupación de electores. Una cosa, Álvaro, yo te pregunto, porque claro, a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? El tema de... Y luego te hago yo otra pregunta, ¿vale? Venga, fantástico. Oye, y tenemos que ir terminando, aviso. Venga, vale. No hemos tocado el tema del catalán, ¿eh? Sí, no te preocupes, que yo tengo una cosita que te va a gustar al final Vale. Tengo una que te va a gustar. Que yo te pregunto, ¿no? Dices que, claro, que si no se subvenciona a los colegios privados y tal, pues que al final se les asfixia. O sea, con lo cual me estás reconociendo que los colegios privados por sí mismos no tienen capacidad de mantenerse, ¿no? Entonces, claro, dado que resulta que el mercado es prácticamente inviolable y en pro de la libertad de mercado se hace todo, hombre, lo lógico con las empresas que no son viables y que necesitan ser subvencionadas, cuando encima son redundantes, lo lógico sería pues dejar que mueran, ¿no? Esa sería la lógica del mercado. Como Bankia, sí, como Bankia. Es que lo de Bankia es terrible, supongo que estamos de acuerdo en eso. Terrible. Se nacionalizan las pérdidas y se partidario- socializan los beneficios. O sea, al revés. Yo se soy socializan las partidario de pérdidas y... socializar todas las empresas con pérdidas, todas, y luego con beneficios repartirlos entre el pueblo español. El beneficio, que ahí no se toca el beneficio. ¿Por qué no vas a socializar las empresas con pérdidas? Claro que las tienes. Y entonces, con el tema de los colegios privados, entonces, ¿qué problema hay en que los colegios privados que no puedan sostenerse con sus propios fondos simplemente desaparezcan y que tengan que ser esos alumnos absorbidos por la educación pública? Los que no se puedan mantener, un colegio privado no se pueda mantener por sus propios ingresos, tiene que cerrar. Luego, ¿estás de acuerdo conmigo, entonces? ¿En qué? En que no hay que subvencionar a los colegios privados. No, la concertada sí. Es que una cosa es la concertada, otra cosa los privados y otra cosa lo público. Claro, es que yo defiendo que la los concertada. privados no llevan subvención, Carlos. Es que Aunque sí, tú llevan digas subvenciones. Tiene unas ventajas fiscales que flipas. Es que tiene unas ventajas fiscales que flipas, pero es que es increíble. Pero si no pagan IVA los colegios privados. No pagan IVA, claro. No pagan IVA. No pagan IVA. Pues habrá que cambiar las condiciones fiscales y dejarles seguir viviendo si pueden con esas condiciones fiscales justas y no injustas. Tampoco pagan impuesto de beneficios las empresas de más de X trabajadores que vienen del extranjero y se acoplan aquí.
Y no os veo quejaros Sí, por bueno, esas no, multinacionales. Ya te digo yo que me quejo de Yo la sí, tasa sí, Google. sí. Ya te digo, Yo- y de Netflix. Ya te digo yo que me quejo de Y tasa- Netflix, y ya y me el quejo Corte yo del Inglés, dumping, ya me quejo yo del dumping fiscal que hay en Madrid con respecto a las otras regiones. También me voy a quejar, y si queréis lo hablamos, ¿eh? Que tengo cuando largo quieras, tendido de cuando este tema. quieras. O Ya sea, han mezclado el beneficio a las multinacionales con el dumping fiscal entre regiones. Bueno, es que sí, sí, es no, lo no, mismo. y hablamos, Es que es si lo quieres, mismo. del dumping fiscal que hace Holanda con respecto a Europa. Pero entonces queréis Eso recentralizar es. la fiscalidad. A ver, que Bueno, me aclaréis. ¿Queréis yo es que tendría- recentralizar la fiscalidad? Claro, es que pedimos autonomía para la que la pedimos, pero cuando no nos conviene queremos Bueno, recentralizarla, tío. hasta que haya que aprobar unos presupuestos nuevos, recentralizamos. Claro. Ahora le puedo hacer Ya yo la negociaremos pregunta el a año que Carlos. viene. Ya negociaremos yo- el año que viene. Yo lo que Le quiero puedo son hacer más yo la competencias pregunta a para Carlos. Cataluña, no recentralización. Ya, no, sí, os entiendo perfectamente. Que es que mientras vaya todo bien, seguimos como estamos y cuando vaya mal, otra vez la pelota para mí. Es cojonudo, sí, está muy bien. Si yo, mientras lo podáis seguir sacando y lo vais a poder seguir sacando con la ley electoral, con cualquiera de los gobiernos, ole. Seguíroslo gastando en tonterías, que vais muy bien, que además creo que tenéis una deuda muy razonable. Vais de maravilla, siendo los que más recaudáis, los que más oprimís al ciudadano con impuestos, etcétera. Vais de maravilla en servicios sociales. Creo que sois de lo puntero de España. Vais bien. Oye, yo he dicho una propuesta que hacemos nosotros en mi partido de subir para el tema de servicios sociales del 0,7 al 1% del IRPF. Porque Pero, ¿y por qué los servicios sociales? Si es que hay más cosas, si es que habéis hundido la sanidad. Y el tema de la cultura, por ejemplo, el tema de la cultura, se habría de también a favorecer el mecenazgo de la investigación, porque se nos van todos. Mira la que tenemos, la que tenemos de encima. Nuria, preocuparos por los empresarios que se os están yendo a mansalva. Y los empresarios, ya te lo he dicho, los autónomos, ayudas directas a los autónomos, a los empresarios, pero también a la investigación científica. En el tema del COVID, cuando estuvimos en marzo en plena pandemia, aquí cada país espabilaba él solo porque no podía pedir ayuda a nadie porque estaban todos mal. Y el hecho de no tener presupuesto en investigación y en recursos, eso, o sea, teníamos que estar pendientes. ¿Cuántos meses estuvimos pendientes de que llegaran los PCR, de que llegara el material sanitario, pendientes de lo que hacían los demás? Y aquí todos paraditos sin hacer nada, que si se ponía mascarilla, que si no se ponía mascarilla, porque nunca se ha invertido lo suficiente. Por eso se van todos los genios, se van fuera, no los tenemos aquí. Yo estoy a punto ya de irme, tío. Sí, si hacemos dumping fiscal continuamente y estamos haciendo, y está pasando como en Madrid, que hay unas diferencias abismales y hay impuestos que hay una diferencia brutal entre comunidades autónomas. Claro, Madrid no tiene recursos realmente. Que por mucho que quiera invertir y por mucho que quiera invertir en investigación, por mucho que quiera invertir en sanidad, es que no tiene, porque está haciendo como una especie de paraíso fiscal dentro de España para que vayan las empresas y para que vayan las grandes fortunas y no se le graban a ellos. Vale, entonces ¿qué hacemos? ¿Lo recentralizamos de nuevo? Yo estoy de acuerdo con vosotros. No, armonizar. No, A ver, explícame la palabreja de armonizar, tío. Eso de armonizar eso es cojonudo, tío. Mira, por ejemplo, en Cataluña, una persona con un patrimonio de 4 millones de euros paga 42.000 euros en impuestos de patrimonios. En Madrid paga 0. Hombre, eso no puede ser. Entonces, ¿y qué es armonizar? ¿Qué es armonizar? Hombre, pues establecer una horquilla de máximos y mínimos. Que el madrileño pague los 40.000 euros. ¿Pague algo? Eso es. Mira, Carlos, dos datos. El 90%. Para. Carla, la horquilla no vale ahora, tío. O sea, si yo hace 35 años, cuando digo, venga, café para todos, digo, pero va a haber que armonizar, hay que regular entre comunidades, me matáis. Y ahora que ya os he dejado no armonizar, que nos las hemos comido dobladas, ahora hay que armonizar. Tío, por favor, y déjame hacerte la pregunta que tú me has hecho a mí, déjame hacerte una a ti. Carlos,
tú como tío inteligente, que cuando Pedro Sánchez te engaña, sabes que te está engañando. Cuando este dijo que no iba a salir de Vallecas, también sabías que era mentira. Es por saberlo, es por saberlo. Cuando lo Tú como dijo, votante de Podemos. Como mira, yo votante hay de determinadas cuestiones como votante de Podemos que cuando se dijeron me parecieron una demagogia de lo más vil. Uno era lo de los tres salarios. Lo de los 3 salarios mínimos que me parecía una tontería, me parecía un engañabobos y me parecía absurdo. Lo de los 3 salarios no lo entiendo. ¿Por qué? Porque así te limitas mucho la capacidad de atraer talento a una candidatura. Lógicamente, porque si tú trabajas en una empresa privada, estás ganando 150.000 o 200.000 al año, no te vas a dedicar a la política. Entonces, pero tú crees que Pablo Iglesias quiere talento a su lado. Hijo mío. Sí. Hombre, yo duraría 2 días. Desde luego querría. Desde luego querría. A mí me consta que cuando estuvo confeccionando listas tuvo bastante problema con eso. Un montón de gente que le dijo que no, que sí que estaban de acuerdo ideológicamente, pero que no, porque no iban a ganar esa miseria. Entonces se tuvieron que hacer todo tipo de malabarismos. Entonces aquello, pues una de esas cosas que dijo Pablo Iglesias que desde luego no lo han beneficiado a medio plazo. Un error. Eso es uno. Lo de la casa de otra demagogia. Es que a mí eso me da igual. Me da igual. Como bien decía Jorge, los que hemos tenido la suerte de vivir en un entorno de cierto nivel social, pues los que hemos tenido la empatía y la sensibilidad como para poder ponernos en la piel de otros, pues sabemos que hay determinadas cuestiones que están mal. Pero entrar en demagogias absurdas como no voy a salir nunca de Vallecas, claro, un montón. Yo conozco muchas. En mi propia familia lo hay. Y le votaron no por ideología política, sino por lo que llegó a decir a la gente. ¿Sabes cuánta gente ha habido de eso? No ha habido de eso. No ha habido que voten a Ciudadanos. Pues que se cambien, que voten a Ciudadanos. Que ya lo harán, tranquilos. Bueno, si nos dejáis llegar a las siguientes, no nos ¿sabes matáis, lo que le dijeron a Pedro Sánchez el día de las elecciones cuando ganó en Ferraz, mientras se cantaba la Internacional y todo esto? ¿Sabes lo que le dijeron? Por cierto, puño en alto, eso es. ¿Sabes lo que le dijeron? Le dijeron con Rivera no. Eso es lo que le dijeron. Con Rivera no. Es lo único que la militante del Partido Socialista le ha dicho a Pedro Sánchez de viva voz. Eso es lo que le ha dicho. Bueno, también le dijeron que se fuera, las anteriores, y no hizo caso tampoco. O sea, también le dijeron, vete ya. Precisamente esa gente desilusionada con la actitud de Pablo Iglesias, que abandonó nuestro barrio, esa gente se ve reflejada en lo que consideran única oposición por la izquierda a Unidas Podemos, que ahora mismo es el BNG, es EH Bildu y es Esquerra Republicana. Eso es. Así de sencillo. Solo hay que ver el caso de Galicia, o sea, para corroborar lo que dice Ignacio. En Galicia Podemos se ha descalabrado. ¿Por qué se ha descalabrado? Porque todo ese electorado de izquierdas, de clase trabajadora, con discurso de clase, ha sido absorbido por otro tipo de fuerzas nacionalistas, en este caso. Bueno, pues es lo que hay. Por tanto, es lo que hay. Es muy sencillo. ¿Por qué apoyan los presupuestos? Porque esta es moral para la gente trabajadora y para la gente progresista, porque no hay ninguna fuerza a la izquierda ahora mismo que haga oposición. ¿Que haga? Oposición. Mira, Álvaro, te va a encantar este dato. El 90... Y da mucha pena, en realidad, que no haya oposición de izquierdas. Porque a mí estos presupuestos me decepcionan. Y no me decepcionan. Errejón no es a la oposición de izquierdas. Es que estoy perdido yo en ese mundo, tío. No. Errejón es un socialdemócrata. Mira, este dato te va a encantar. Oye, tenemos que terminar, Tenemos que terminar. Si queréis decirme un titular, pero un titular, no hay debate, porque ya son casi las 9 y pico. Ha muerto Maradona. No, pues ya está, venga, vale. Siguiente noticia. Pues si no os habíais enterado, tío. Sí, bueno, me enteré. Hice un programa ayer muy chulo. Por cierto, os voy a dejar el link. Hicimos un programa ayer con Manolo. Retuiteé. Con Manolete, con Javi Irureta, con muy bien. Luis y con Chus Carrillo. Bueno, fue muy chulo el programa. Carlos, ¿tu noticia?
Pues mira, yo quería, es que tengo aquí varias, entonces estoy decidiendo. Lo siento, Nuria, te había prometido un caramelito al final, pero me voy al final a decantar por una noticia y una recomendación. Noticia del País de hoy, referente a un estudio que ha sacado en Valencia. Un estudio pide limitar la competencia fiscal de Madrid contra el resto de España. El informe del IBE, que es el Instituto Valenciano de... Bueno, hace un estudio sobre cuestión fiscal y tal. Sí, es que no me sé las siglas. Un informe del IBE sostiene que la bajada de impuestos de la comunidad acentúa la divergencia económica con otras regiones. O sea, estamos hablando de un montón de dinero y lo voy a materializar, lo voy a sustanciar en esta otra noticia que dice: el 90% del patrimonio de la Casa de Alba está exento del pago de impuestos según Gesta. Las causas son la consideración de patrimonio histórico de parte de los bienes y la cesión de obras de arte y el hecho de que están afincados en Madrid. Entonces, prácticamente no están pagando nada. Cuando murió la duquesa de Alba, que tendrían que haber pagado en cualquier otra comunidad, me parece que eran unos 45 millones de euros, pagaron 400.000. 400.000. O sea, estamos hablando de la diferencia entre 45 millones de euros y 400.000, creo que es bastante clara. Entonces, Jorge, sé que no has dicho que no hay debate, pero es que la demagogia pide debate. La duquesa de Alba que tiene que pagar lo que le pidan, y yo la colgaba por ser duquesa, ¿vale? A raíz de ahí. Es que eso le pasa también a mi padre, que ahora va a heredar entre 4 hermanos un piso en un barrio de Carabanchel. Y entonces va a pagar muy poquito, pero a lo mejor si tuviera que pagar lo de Cataluña tenía que ceder la herencia. ¿Sabes? No me pongas el ejemplo de la duquesa de Alba, ni el estudio ese de Marras, con el de un trabajador de Vallecas, como diría Ignacio, que gana 1.100 euros al mes si llega y que tenga que pagar de impuesto de transmisiones el 30%. Bueno, es que precisamente, mira, ahora que lo dices que la demagogia exige debate. Mira, te voy a dar un dato que te va a encantar sobre el tema de clase trabajadora. Eso, sí, te voy a contestar a eso. Fíjate, los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros, yo no gano 60.000 euros, no sé tú, yo no. Los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros son el 7% del total, pero sin embargo se benefician del 42% de las minoraciones de cuotas líquidas en el IRPF. O sea, quiere decir... ¿Pero eso quién lo dice? El instituto ese que estará subvencionado por la Generalitat Valenciana, tío. Eso es. Claro, tío. Vamos a ser serios. Aquí hay datos del Ministerio de Hacienda. Y por el impuesto de transmisiones paga lo mismo, y de patrimonio, paga lo mismo un tío que gana 60.000 euros que el que gana menos. Y eso es que a lo mejor no debería ser así. No hagas trampa. No debería ser así, claro. Igual debería ser así. Establecerse progresividades en los impuestos. Hombre, no debería ser así de acuerdo. No debería ser así de acuerdo para el que gana más. Pero es que en Cataluña no es así y no es precisamente beneficiado al que gana menos. No es precisamente beneficiado al que gana menos. Es que deberías estar de acuerdo, Álvaro, claro, en el que el argumentario siempre ha sido de PP y Ciudadanos, ha sido que no toquen los bolsillos a los trabajadores, a la clase media y demás, con los impuestos, cuando está pasando lo que dice Carlos, con un impuesto de sucesiones. Claro, porque ese argumento lo has dicho tú, totalmente válido, lo ha dicho siempre PP y Ciudadanos, para evitar que los grandes patrimonios no le toquen un duro, ni de patrimonios y lo mínimo de sucesiones. Ignacio, yo parto de que los grandes patrimonios, que además no están hechos con la ley del esfuerzo y del trabajo, pues mira, chicos, se les expropia, ¿vale? Se les expropia y punto. Y todo para la sanidad pública, por ejemplo. Pero hay grandes patrimonios que están hechos con el esfuerzo y con el trabajo. Precisamente el de la duquesa de Alba no. Pero otros el que sea, el patrimonio que sea, pero sí. pagar cero claro. por Perdona, de euros. Pero no hay libertad fiscal entre regiones. Cada uno puede legislar esa fiscalidad como le dé la gana. Pero a ver, tú puedes establecer... Un segundo, que lleva mucho tiempo Nuria sin hablar. Nuria. Bueno, a ver, yo no traigo noticia, pero me sirve para... No, estábamos comentando esto, si quieres por comentar. Eso, no, pero me sirve para rematar eso. A ver, nosotros estamos a favor de la supresión del derecho de sucesiones, ¿vale?
Álvaro hablaba de las grandes fortunas. Las grandes fortunas es un tema, pero tú tienes una familia que tiene un piso y lo heredan la mujer o los hijos y que a lo mejor solo tienen ese piso o como mucho una segunda residencia y para pagar ese derecho de sucesiones, eso es una barbaridad. Porque antiguamente, cuando mis padres compraron el piso, lo que valía un piso comparado con lo que se ganaba, no te costaba 30 años pagar el piso. Ahora te cuesta 30 años pagar el piso. O sea, la liquidez ha desaparecido en la clase media. Y entonces, cuando se muere alguien, pagar ese impuesto significa a lo mejor perder esa propiedad que ha estado trabajando una familia de clase media 30 años o lo que sea para tenerla. O sea, a mí me parece una barbaridad. Eso para empezar. En el tema de la ley de educación, yo no estoy a favor de la centralización, ni mucho menos. Yo soy catalana, de un partido nacionalista, soberanista más bien, y nosotros estamos a favor de tener más competencias. El tema de educación, por ejemplo, están las competencias, como en el tema también del derecho de sucesiones, eso es obvio, como has dicho tú, ¿vale? Pero, por ejemplo, hace tiempo que pedimos la gestión de las becas universitarias y no la tenemos. Y me parece una incongruencia tener la educación y no tener la gestión de las becas universitarias, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, y nosotros defendemos el modelo de inversión lingüística y defenderemos el catalán siempre porque es una lengua que está en inferioridad respecto al castellano y que culturalmente se ha hablado siempre. O sea, es que es nuestra lengua. Entonces, no. Siempre. Piensa una cosa, ahora, a ver, siempre que no te mataban por hablarla, obviamente. Siempre que no te mataban por hablarla. Con Franco mataban por hablarla, por eso la sabéis ahora, porque os mataron la gente en el siglo pasado, principios del siglo pasado, la hablaba y no la escribía, pero la hablaba. La hemos hablado siempre se ha hablado. Ahora, simplemente, además, o sea, porque había mucha gente. Mira, sois un pueblo curioso, cuanto menos curioso. O sea, que celebréis como el día de vuestra patria, el día de una derrota, ya eso empieza a asumiros como pueblo. Dice Son como la Leti, Álvaro, como la Leti. Dice Nuria. Yo del Barça. Soy de un partido soberanista, no nacionalista, no independentista. No he dicho no he dicho no nacionalista soberanista. He dicho las dos cosas. Soy soberanista. Vale. Y dices, y yo quiero tener independencia para poder legislar yo sobre mi fiscalidad. Pero cuando negocias unos presupuestos, lo que haces es decir sí a los presupuestos si le jodo a otra región. Pero que yo no he hablado de fiscalidad, Álvaro, te he hablado del derecho de sucesiones, que ya lo tenemos. El derecho de sucesiones. ¿Y qué culpa tiene Madrid de que vuestros gobernantes os crujan con el impuesto de sucesiones? Ninguna. Si estuviéramos nosotros lo eliminaríamos, eso ya te lo digo ahora. Bueno, habéis estado muchos años y ahí está, ¿eh? O sea... No, bueno, nosotros como partido hace casi 3 años que existimos como partido. Somos un partido. Bueno, a ver, pero no te hagas trampas al solitario tú ahora. No me hago trampas al solitario. Que todos sabemos lo que sois, todos sabemos de dónde venís y todos sabemos... No, pues te equivocas, estás muy equivocado. Pues explícamelo, Jorge, ¿de dónde vienes? No. Es que aquí en Madrid, de verdad, con las siglas vuestras nos liamos un poco, ¿eh? Os lo digo de verdad, tío. Nosotros somos un partido que originalmente las personas que lo crearon sí venían de Convergencia Democrática de Cataluña, eso es cierto. A través de se creó una plataforma, de la plataforma de asociación y acabamos siendo partido. Y yo vengo de Convergencia, yo en mi caso sí que vengo de Convergencia. Como el Partido Popular de Alianza Popular. No, pero hay muchísima gente en mi partido que es exactamente lo mismo. No. Oye, ¿pero te has molestado en leerte nuestros estatutos y nuestra ponencia ideológica? No sé exactamente. Pero vamos a ver, molestado. Fíjate, yo soy de los que sí que se ha molestado. Nuria, pero los estatutos lo hacéis como las promesas electorales. Sois la derecha catalana. Sois la derecha catalana, Nuria. Ya es lo que hay.
Sois la derecha ¿Cómo que lo que catalana. hay? Nosotros tenemos gente que venía desde el democristianos hasta socialdemócratas tenemos en nuestro Sí, partido. pero Y gente que no ha el PP, militado que el PP nunca, puede decir lo mismo. que no ha y- Nuria, hay que llevar las cosas con un poco de naturalidad. El PNV es la derecha vasca y vosotros sois la derecha catalana y ya está. Si es que tampoco hay que estar engañando todo el día a no todo el pasa mundo. nada. La no, derecha pero que liberal. nosotros tenemos gente que no ha militado Correcto. nunca en política y se ha pero puesto que- ahora. Y en pues, Ciudadanos hay de también todo. vienen de esos. Y Y en son Vox, de, y en y son Vox de también. derecha, y son de derechas, y no pasa, y son de derechas y liberales, y no pasa Bueno, Pues pero a entonces, mí, ¿esto qué a pasa? mí, ¿Qué a pasa? mí que me ¿Estos son digas los que soy fachas de de allí? derecha Es que yo no me molesta, entero, pues. tío. Yo no me entero. Nosotros somos de centro, no somos de derecha. Vaya, Venga por ya, Dios. hombre, venga ya, Vaya, hombre. vaya, por Venga Dios. ya, hombre. Porque tú quieres llamar de derechas solo a Vox. No, Porque para ti, no. No, claro, lee la primera línea de los estatutos, la primera. Lo una, dice. que una cosa es mira, Claro. y yo te lo voy a decir con mucho cariño, ¿eh? Una cosa es lo que digan los estatutos y los papelitos, y otra cosa después es la gente que está ahí y la historia Pero de si la nosotros- gente y la carrera que lleva por detrás la gente y las políticas que ha dicho y ha hecho a lo largo de su historia. Y a ver, pues yo que todos tenemos memoria, Nuria, todos tenemos memoria. Porque Pero yo que te nosotros hago una pregunta, ¿el burgués catalán de derechas por encima de Calle Balmes, etcétera, a quién va a votar? Pues al que antes votaba Convergencia y ahora os votará a vosotros. Pues ya está, sois ese o el colectivo. PDeCAT, o depende. Depende, Bueno, pues es que es lo mismo, es un poco jugar al despiste. En Cataluña, con todo el tema también del proceso y tal, ha pasado un poco que la derecha catalana ha jugado mucho al escapismo, ¿no? Ha hecho un poco de Houdini, en plan, tratando de maquillarse y al final casi nos han hecho pasar a Puigdemont pues como el Che Guevara, o sea, tampoco... Oye, que por encima de la diagonal, que yo conozco muy bien en Barcelona, que yo soy de Barcelona, por encima de la diagonal hay mucha gente que vota al PP, que vota al PSOE, que vota a Esquerra. Por supuesto, y a Hay de Ciudadanos, todo. pero que sí que es cierto que aquí con todo este tema del proceso, pues hombre, Convergencia Democrática de Cataluña, el partido que tú mismo has mencionado y que parece ser que es un poco el germen del vuestro, pues el año antes Ideológicamente sí. el año antes de que Puigdemont fuera sí. investido presidente, el año antes de que fuera investido presidente, pues se votaba la reforma laboral con el Partido Popular en el Parlamento español. O sea, quiero decir que... ¿Cuántas cosas han votado con el PSOE? No me fastidie. Bueno, muy bien, No, pero no, la reforma laboral, en concreto, ¿Y el PP no. cuántas también? ¿Y el PP cuántas? Claro, porque para ti el PP sí que es la derecha. Pero es que es lo que hablábamos al principio. Si quieres, o sea... Claro, pues es que entonces no me puedes decir... Que bueno, es que como 7 veces he votado con el PSOE, pues no. Es que yo ni me parece mal ni bien. O sea, a ver, si tú quieres llegar a acuerdos, si quieres conseguir cosas, pues para eso están los pactos. Y eso es lo que estupendo. Pero no engañemos a la gente, no hagamos pasar como socialdemócrata. Eso ya lo hizo Ciudadanos, tratando de poner en sus estatutos. Ciudadanos en sus estatutos originariamente decían ser socialdemócratas. No, es que nosotros no somos socialdemócratas. Quiero decir, los estatutos. No, Carlos, yo no te he dicho que seamos socialdemócratas, ni mucho menos. Te he dicho que tenemos gente de demócratas cristianos, tenemos liberales y tenemos socialdemócratas, o sea, porque nos consideramos de centro amplio, abarcamos el centro Nuria, derecha, con todo mi cariño, en este debate has defendido los conciertos económicos con la Iglesia Católica para los colegios concertados. Los defenderé. Has defendido, siempre. Bueno, pues ya está, si no tengo ningún problema, pero está también, muy bien, es muy digna tu posición, pero has defendido eso, has defendido eliminar el impuesto de sucesiones y de patrimonio. Pues estás defendiendo lo que es básicamente el ideario de la derecha de toda la vida. O sea, quiero decir, como tipo de izquierdas no defiendes que se suprima el impuesto de transmisiones. Carlos, venga, posiciónate. Tío de izquierdas. Yo no, yo creo que hay que mantenerlo, por supuesto. Carlos, pero es que hoy no hemos hablado de temas sociales. Cuando hablemos de temas sociales... Pues cada uno en función de sus posibilidades. Como decía San Carlos Marx, a cada cual según sus posibilidades. Oye, esto se tiene que terminar, Ignacio. Pero cuando hablemos de temas sociales ya verás de qué lado me pongo. Ya hablaremos de temas sociales. Pero hoy no hemos hablado de temas sociales. Hoy hemos hablado de temas económicos, por tanto, es el liberalismo ese de derecha catalana, el burgués de toda la vida, ya está, no pasa nada. Claro. El mismo rasero que hemos utilizado para los presupuestos de pactos y tal,
que nos estaba diciendo Álvaro lo estamos utilizando ahora también para Nuria, ¿eh? Sí. Pero, hombre, yo no lo criminalizo, pero que tampoco traten de engañar. pero o sea, sí. quiero decir, yo no estoy llamando fascistas a Convergencia Democrática de Cataluña. Lo que hace Álvaro es llamar etarras a Bildu. Sí, Pues sí, eso sí, es no, pero diferente. A mí me parece estupendo. Y lo mantengo. Que a mí me parece estupendo hacer pactos con quien sea, y con el PP antes se podía llegar a pactos, y si eras derecha liberal, pues mucho más, y si eras derecha liberal cristiana, pues todavía mucho más. Convergencia Democrática de Cataluña siempre ha sido un partido de derecha liberal, de democristianos, y ya está, como el PNV, si es que tampoco hay ningún problema, se puede ser democristiano y civilizado, si no es una cuestión que sea antagónica, o sea, pero tampoco hay que engañar a la gente, no soy un partido socialdemócrata. Esto del centro es una manera de engañar a la gente. Mentira, el ¿Te tema sorprenderías no de los existe eso. socialdemócratas que tenemos en el partido? Pues, ¿Te sorprenderías? Pues porque se habrán replanteado su Pero yo lo que no logro entender, ¿por qué hay tanto problema en decir que un tío de derecha? El centro es que no hay sitio ya para el centro. O sea, ¿pero claro, qué pasa por decir soy de derechas? Yo no soy de derechas. Pero porque no soy de derechas, porque soy fascista, ya lo he dicho, no soy de derechas. Pero los de derechas, tío, tienen un complejo en decir soy de derechas, que es acojonante. ¿Por qué? Es que eso es lo que no logro entender. Nuria, no logro entenderlo. Somos de derechas, ¿qué pasa? ¿Que la derecha no puede defender valores sociales? Evidentemente, ¿no? Evidentemente, yo creo que el proceso se está equiparando a un movimiento de izquierdas. ¿El qué? El proceso. Sí. No, lo de allí, sí. Pero es que nosotros tenemos ideológicamente, lo que te dices, ideológicamente sí tenemos muchas cosas de lo que era la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, ideológicamente, adaptadas al siglo XXI, obviamente, porque no te puedes quedar 40 años atrás. O sea, en los años 80 no se hablaba de las TIC, no se habla de las TIC, o sea, es que y la situación social no era la misma que es ahora, ya no te digo con la pandemia, nada que ver, ¿no? Pero es que, por ejemplo, lo que hablábamos al principio del tema del modelo de que nos estamos cargando la empresa, nos estamos cargando los autónomos, que son los que generan en impuestos. Los impuestos que se pagan ahora es una barbaridad comparado con lo que se pagaba hace 20 años. Es que, o sea, no te da para ahorrar y para pagar un derecho de sucesiones. Al millonario sí, a la clase media no, ya te lo digo yo que no. Es que yo sé lo que es tener un negocio y sé lo que es tener que cerrarlo. Es que no me lo vengan a contar a mí. Después de 52 años. Es que yo lo sé, yo lo he vivido. Entonces, vamos, que una barbaridad. Vale, ahí lo dejo. Ignacio, ¿pero eres de derechas o no? Venga, tu noticia, Ignacio. Pero es que no se trata de lo que soy yo personalmente, porque dentro de mi partido hay diversas sensibilidades, ¿vale? Y como hay diversas sensibilidades, y unas van más hacia la derecha y unas van más hacia la izquierda, pero sin alejarse del centro mucho, o sea, no hay extremos, en mi partido no hay extremos, ¿vale? Entonces... Pero es que, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? Claro, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? Claro, cuando hay después un liberal o un... Es que yo creo... muchas cosas. El diagrama de Nolan es más que derecha e izquierda. ¿Eh? El diagrama de Nolan es más que derecha e izquierda. Sí, por tanto... sí, exacto. Es que yo creo que eso es parte del error. O sea, yo creo que ser coherente... No, pero yo, Nuria, aquí ser coherente. Te voy a echar un cable, pero envenenado. Sí, lo que es una falta de... Lo que al final hace fracasar o triunfar un proyecto es la falta de definición, ¿vale? O sea, es decir, en mi partido hay de todo. Pues mira, tío, yo no puedo montar un partido... Yo me llevo con Carlos de puta madre, pero no podré montar un partido con él en mi puta vida, tío. ¿Por qué? Pues porque no tenemos afinidad política. No, entonces, pero, hay que pero definirse, dentro... hay que definirse. Y podemos estar de acuerdo en un montón de cosas. Nosotros estamos muy bien definidos en lo que queremos en cada cosa, lo tenemos muy claro. Nuria, sois un partido de derechas independentista No, independentista no, soberanista. Bueno, soberanista. Hay gente en nuestro partido liberal, no es menor el matiz. liberal, soberanista, que le parece menor el matrimonio de los gays. Porque hay gente en nuestro partido que no es
No, pero el matiz no es menor porque hay gente en nuestro partido que no es independentista, pero todo el mundo es soberanista. O sea, si no eres soberanista no puedes entrar en... Sí, pues, no pues merece eso. la pena que entres. El ¿vale? resumen O rápido, sea, el resumen rápido es, sois un partido soberanista liberal en el que en políticas sociales como el matrimonio gay y cosas de feminismo, pues estáis a favor. Vale, pues ya está. Pero no eso no deja de ser la derecha de uy, ahora. si nosotros tenemos un departamento en el tema del feminismo, algún día lo tocaremos. Nosotros Bueno, que somos muy estábamos en la feministas, noticia, muy estábamos en la feministas. noticia de Ignacio. Sí, bueno, que también yo entiendo que es complicado poner etiquetas y termino ya. Explícale tú, Nuria, la definición política vuestra también a la gente, o sea, cuando Bildu es ETA, ¿sabes? O sea, explícale que Bildu es una coalición de Sortu, de Alternativa, de Aralar, de Jorge Artasuna, ¿sabes? Porque vamos a una definición básica, yo creo que en términos de política me refiero en general en la opinión pública. Yo también entiendo que es muy difícil etiquetar. Y bueno, dicho lo cual, voy a comentar la noticia que traía, que bueno, ya sabéis que hay una crisis migratoria gravísima y de difícil solución, ¿no? Sí. También es que en España tenemos la frontera más desigual, ¿no? La frontera de Marruecos es la que tiene mayor diferencia y bueno, no voy a explicar las diferencias ni las posibles soluciones aquí en un segundo. Simplemente que bueno, que a Vox le parecía buena idea, bueno, pues hacer un bloqueo naval directamente del Mediterráneo, pues para evitar que los migrantes, bueno, intentarán buscar una vida mejor. Le ha salido el tiro por la culata, nunca mejor dicho, que además veo que están teniendo bastante rencillas con las Fuerzas Armadas, especialmente Santiago Abascal, que además de lucir sus prendas, como bien sabéis, ni siquiera ha hecho servicio militar. Bueno, pues le ha respondido el almirante jefe de la Armada diciendo que bueno, que es que ellos que piensan que van a hacer haciendo un bloqueo naval, disparar la artillería contra los cayucos. Ha dicho que incluso su obligación legal y moral de todos los marinos sería incluso rescatar a los migrantes, ¿no? Pues bueno, pues en esta locura de argumentario que tiene Vox, pues le tienen que corregir, pues en este caso incluso la Armada Española. Bueno, ese general es un funcionario del Estado, ¿eh? Ya no hay militares. Es solo como matiz. Estoy enterado de todo eso. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho en el sentido porque lo que has hecho es narrar lo que ha pasado. Pero vamos, que la reprimenda de un funcionario del Estado sin mayor tal no tiene mayor importancia. Ese hombre dice, pues como los que salían en las ruedas de prensa con Simón, el general aquel de la Guardia Civil y el otro, ¿no? Pues lo que les mandaban decir, pobrecitos, y para eso les pagan. Es que no hay ejército, no tengáis al ejército ahora como... No, el ejército no es nada. Un alférez también te va a decir, es que no podemos disparar los cañones de la fragata. Pues porque no les den una orden. Este asunto tiene mucha miga porque, bueno, no hay que olvidarse que en mitad de todo esto hay una crisis ahora aquí con el Sáhara Occidental. Ahora mismo el Sáhara, el Polisario está básicamente buscando cómo armarse. O sea, entonces, en estas circunstancias, mientras Marruecos aprovecha la coyuntura migratoria para apretarle las tuercas al Polisario, hoy el ministro Margallo, como publicamos en el diario 16, el ministro Margallo ha reconocido que Marruecos utiliza la inmigración como chantaje político. Entonces, claro, la posición de España en estas circunstancias es muy delicada, porque por un lado tiene que hacer todo tipo de enjuagues y cesiones con el tema de Marruecos, por el tema de la pesca, también del tema de la inmigración, que es un tema muy delicado, y luego encima con el tema del Sáhara, y entonces Marruecos ahora mismo está variando su estrategia de negociación y la está recrudeciendo. Entonces, aquí hay un tema muy complicado.
Viene desde la Marcha Verde, el tema del Sáhara, y quedaría sí. para un debate. Esto va para un debate y España está en una posición muy delicada. Entonces, claro, España poco puede hacer más allá de defender una postura con más o menos vehemencia en Europa, alineado con Italia, con Grecia y con Chipre. Porque, claro, la situación en estos campamentos que se hacen de manera improvisada es verdaderamente terrible. O sea, la manera en la que está yendo la gente, al margen de todos estos vídeos bulo que se están moviendo por las redes con inmigrantes viviendo a cuerpo de rey en hoteles en Canarias, la situación es absolutamente demencial. O sea, y ya no solo en Arguineguín, la situación en Moria. La situación en Moria hace tiempo, y claro, se ha dejado de hablar del asunto, pero el campamento de Moria fue desalojado sin alternativa para toda esa gente. Hay gente vagando por Moria desde hace mes y medio, viviendo como puede, claro. ¿De qué manera sostiene la población, el tejido social de estos lugares, que haya una masa creciente de personas sin recursos vagando por la ciudad? Claro, esto es un caldo de cultivo muy peligroso. Es lógico que determinadas personas puedan abrazar ideas más o menos racistas y Joder, con racistas, y tú mismo estás diciendo que es un problema. Es un ¿Y problema, tú eres claro. racista, Carlos? No, por supuesto. No. Lo que quiero decir es fíjate que me estás entendiendo mal. Yo estoy siendo empático con la gente que vive en esas poblaciones y puedo llegar a entender que según qué discursos racistas puedan tener un cierto calado, porque claro, el problema es verdaderamente terrible. No te preocupes, que ya los presupuestos generales del Estado harán que esos personajes que llegan en un cayuco tengan una medio paga para que voten siempre a quien tengan que votar y no pase absolutamente nada, no pasa nada. Tranquilos, tranquilidad. No, dime tú, ¿para qué abrimos así, de esa manera? Y venga. ¿Para quién va a votar ese hombre? Pues si yo me voy a buscarme la vida a Sebastopol y llego allí en Bragas y el tío que gobierna me da 300 pavos y unos derechos, es que le voto toda la vida. Y vamos, y hay de quien le quite. Es que yo a ese hombre le adoro. Pues eso es lo que están haciendo. ¿Y quién se está beneficiando de todo eso? Las mafias internacionales, los grandes empresarios, etcétera, porque el último eslabón de la cadena, que es ese pobre que viene en una patera, es el que menos culpa tiene. Eso que no quepa la menor duda nunca. Bueno, en eso estamos de acuerdo, pero bueno, cuando hablamos de las mafias internacionales es una especie como de elemento abstracto, ¿no? Y claro, toda esta gente que está viniendo a través de Marruecos o a través de Argelia a Europa, está viniendo huyendo de situaciones terribles que, bueno, de algún momento se favorecen desde aquí, ¿no? Yo quiero acordarme ahora de esos momentos en los que Gaddafi era considerado un sátrapa terrible al que había que eliminar, cuando liberaron los países más prósperos de la zona. Con Siria pasó básicamente lo mismo y bueno, tenemos tendencia a alimentar algunos discursos oficialistas de denostar a algunos líderes que puedan no gustarle a según qué poderes, y luego pues tenemos consecuencias. Y poca gente hace la relación entre una cosa y otra. O sea, poca gente duda de que Gaddafi era un sátrapa horrible, pero luego les da mucha pena que la gente venga en cayucos en estas circunstancias. Y bueno, pues entonces al final lo que decías tú de la paguita, pues es un poco de lamerse la conciencia. El caso es que no podemos seguir alentando guerras en lugares como Siria o como Libia, ¿no? Habría que tener quizá otra política integral, ¿no? Familia, hasta aquí estamos. Una semana Qué corto más. hoy, ¿no? Qué corto hoy. Joder, si llevamos casi 2 horas, tío. Nos ha ido de madre la cosa. Bueno, 2 horas y media llevamos ya. ¿Qué dices? Portaros bien, hasta la semana que viene. Vale, Un placer, chao. chicos. Adeu. Hasta luego. ¿Eres inmigrante y necesitas ayuda para montar un negocio? Si tienes NIE extracomunitario, desde UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, te pueden ayudar y asesorar a lo largo de esta aventura llamada emprendeduría. Participa en el programa gratuito Autoempleo, un camino hacia la cohesión social, cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo. En UPTA te asesorarán para poner en marcha tu proyecto empresarial y que puedas cumplir tus sueños.
Infórmate en upta.es o pide cita en contacta@upta.es.